En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 8 de septiembre de 2025. Arrancamos la tercera temporada en libertad y también tenemos novedades no solo en B1, sino sobre todo en B1 Plus, que muchos de ustedes dirán, no sé de qué me habla, pues es un canal secundario que creamos hace unos meses y ahora pues vamos a darle un impulso con vídeos de Miguel Ancho Bastos, David Alandete, nuestro querido Garín, también Rubén Arranz, Ramón Vega, que sé que muchos lo siguen, en fin, esté donde esté, para hablar de esa actualidad del otro lado del mundo, de ese nuevo occidente. Y también estará Gonzalo Rodríguez, nuestro querido Gon, con La Forja de Gonzalo, y La Taberna Ilustrada se traslada de B1 a B1 Plus, así que si no están suscritos, háganlo. Aquí en B1 seguiremos con la misma programación, eso sí, añadimos el programa de Contrapoder, que será todos los domingos de la mano de Carlos Padilla. Todo esto es gracias a ustedes, que están al otro lado, pero también a nuestros queridos socios, si no lo son, ayúdenos, que nos viene fenomenal. La que no necesita ayuda es Leire Díez, que hoy estaba en el Senado. Ya saben, estas cosas, pues tampoco ha cambiado mucho la historia con el verano. Pues ya saben estas comisiones. Entonces empezaba Leire. Vamos a empezar el curso por todo lo alto. Y entonces ahí ha ido la futura premio Pulitzer para insistir en lo que ya insistía. Claro, lo que es surrealista es que esta señora no esté en prisión. Ya saben, que es la que decía, yo te mando un fiscal, no hay problema. Los fiscales viajan. La que pedía asesinar y acabar con miembros de la Guardia Civil porque no le gustaba lo que estaban haciendo. Bueno, pues esta insiste en que todo se debe a un ejercicio de investigación y que no se crean, que va a publicar 1, 2 o varios libros. Además es que como se va a saber y se va a publicar, es absurdo no decirlo. Todos estos trabajos que estoy haciendo y todos los trabajos de investigación que estoy haciendo van a ver la luz en un libro, en 1 o en 2, porque la verdad es que intentar aunar tantísimos documentos y tantas cosas en un libro está siendo muy complicado y probablemente serán 2 o 3 o los que hagan falta para explicar todo el trabajo de investigación que se está haciendo. Pues eso, trabajo de investigación. Imagínense si habla así como escribe. Va a ser una cosa, ni ChatGPT conseguirá resolverlo. Pero bueno, ahí ha estado diciendo que ella fontanera, nada periodista, y que todo este trabajo de investigación verá la luz. Y el personal como si nada. Como si nada. Luego es cierto que en esta nueva temporada tenemos nuevos personajes, con lo que ocurre en las series, que siempre hay un personaje nuevo. Tenemos varios. Ahora hablaremos de la exmujer de Ábalos, bueno, de una de ellas. Pero El Español, en exclusiva, ha publicado una entrevista con Paco Narváez, que así dirán, ¿este quién es? Pues nadie lo tenía ubicado, salvo los del mundillo, porque este tipo era el comercial al que pagaba Begoña Gómez y ha explicado que en la Sauna Dan no es que no había prostitución, que diga lo contrario miente, es lo que ha dicho él, sino que era el grueso del negocio y además había menores. Este hombre tenía una revista para el mundo gay que se llama Mensual. Entonces ahí le hacía publi de la Sauna Dan y otro tipo de asuntos y Begoña iba a entregarle los sobres. Yo me quedaba ahí en la puerta o me decían siéntate y había una chica, que es Begoña, más menudita, con el pelo recuerdo un poco más cortito, no era tan rubia, no creo que fuese tan rubia, no la veía tan rubia como ahora, pero bueno, hazte cuenta que yo era la hija de Xavi. No iba a pensar que 20 años después se iba a convertir en la mujer del presidente de gobierno, ¿no? Y muchas veces nada, se levantaba, me daba un sobre, yo le firmaba, hola, nunca hubo una cercanía de un beso o algo, hola Begoña, no, ella era la hija de Xavi, era la hija de Xavi. La hija de Xavi, ya saben, Xaviniano, que era pues el que manejaba todo el asunto. Claro, sobre esos sobres se entiende que todo estaba declarado, por supuesto. No vaya a ser que es que cuando no declaran los de derechas, entonces los ancianos se mueren. Cuando no declaran los de izquierdas, bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Almodóvar, el propio hermano de Pedro Sánchez. Pero no solo señala Begoña Gómez, que esto ya lo sabíamos, que llevaba la contabilidad de los prostíbulos, esto ya lo sabíamos. Claro, el caso de que hable de que no solo era prostitución, sino que también había menores, y señala especialmente, dice, brasileños y colombianos. Que este hombre es el que hacía la publicidad.
no se quedaba ahí, también hablaba al respecto de Begoña Gómez Sabiniano, que decía, ya sabes cómo es mi hija. Pues sí, tanto que lo sabemos. No, pues la chica, pues mi hija, pues ya sabes cómo es, porque a ver, mis jefes la conocían, lógicamente. Y bueno, me está echando aquí un cable, lleva las cuentas y tal, no sé si en ese momento estaba estudiando algo, no te lo puedo decir. Pero en esa conversación salió el tema de que estaba saliendo con un chico. Que ahora nos damos cuenta que era Pedro Se Sánchez. conocen en 2003, o sea, sería a los pocos meses. Exactamente, que estaba saliendo con un chico que era de la órbita socialista, era de la casa. De la casa. ¿Esto qué quiere decir? Pero me dicen, no sé si estaba estudiando, pero ¿qué va a estar estudiando? Sí, lo hemos escuchado luego. Claro, ahora se entiende todo. Ahora se entiende ese afán de, no, yo catedrática, Pedro, yo quiero ser esto, es el sueño de mi vida. Es una persona normal, salvo que vaya por esa línea de la investigación durante muchos años. Pero Begoña, claro, pues había que limpiar el currículum. ¿Pero qué eras, Begoña? Ahora dicen que también era modelo de ropa interior. No sabemos si masculino o femenino, y esto todavía no ha trascendido. Pero tampoco quería ser la contable de los prostíbulos del padre. Es que ese era el currículum. Imagínense ustedes. Entonces, catedrática, e ir a los pobres africanos a contarles no sé qué rollos para que pusiesen pasta. Empiezan a encajar las piezas. Y Pedro Sánchez, uno de la casa. Sí, socialista, de los nuestros. Claro, la pregunta pertinente a todo esto es... Oye, ¿es posible? No lo sabemos. ¿Es posible que la campaña de Pedro Sánchez estuviese financiada por la prostitución, según este hombre, también de menores, con el dinero del suegro? ¿Es viable esto? ¿Quién sabe? Pero todo este asunto, pues no interesa. Lo que le gusta a los medios de comunicación es Ábalos, que ya saben que es la cabeza de turco, y por eso aquí, pues en fin, dices que lo defiendes mucho. Hombre, es que esto es un rollo. O sea, me están ustedes intentando convencer que el malo malísimo, malísimo de la historia es Ábalos. ¿En serio? Es que, fíjate el dinero que se ha gastado en la prostitución. Entonces, una de sus exmujeres va a hacer un documental en la charca en la que habitamos, es esta, queridos amigos, en la cual pues va a contar pues todo lo que vivió con José Luis Ábalos. La tipa en cuestión se llama Carolina Perles y hoy también ha sido entrevistada en The Objective de la mano de Ketty Garat y decía lo siguiente. José no lo sabía, no se lo esperaba que le fueran a cesar. Lo que sí que sé que le trasladó es que había llegado a oídos del presidente que de sus relaciones... lo que tú le habías contado a Adriana y a Maricha, de sus relaciones extramatrimoniales. Y por supuesto me lo reprochó y yo le dije que bueno, que había sido una conversación de amigas, porque yo necesitaba también desahogarme y dentro de la más estricta intimidad. Bueno, pues don José Luis está cabreado, claro, pero dice, pero hombre, que esta señora... Ay, pobrecita, lo que ha tenido que pasar. No, pobrecita nada. ¿Pero quién es? Bueno, pues es la tercera esposa de don José Luis Ábalos. Era agente de la policía local y pasó de ser agente de la policía local, una vez ya estaba con Ábalos, a trabajar en la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social, donde desempeñó los cargos de vocal y tesorera. Después de que Ábalos fuese nombrado ministro de Fomento, se mudó a Madrid. Y allí, Carolina Perles trabajó hasta 2019, como asesora de la delegación del gobierno en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pero ¿y estos puestos cómo los obtenía? Pues claro, que esto es fascinante. ¿Qué quieren que les diga? Es a estas alturas voy a contar mi drama. Voy a contar que fíjate lo que hacía Ábalos. Mi José, hombre, que no engaña a nadie, ¿eh? Se le puede criticar por muchas cosas. Ahora que esta tipa ahora vaya... diciendo con hijos, que también hay que tener un mal gusto. Imagínense ustedes ver a su madre rajando del padre, diciendo, no, si es que mira todo lo que hacía. Ahora no vale. Ahora no vale. Sobre todo no vale porque al final todo el mundo se distrae con este asunto. Ya digo, un documental. No, el documental interesante sería hablar de la fortuna de José Luis Rodríguez Zapatero.
Eso sería lo valiente. Aunque sea cuestionando. Si te digo, ¿este hombre cómo se ha comprado una casa de más de 2 millones de euros? ¿De dónde ha sacado el dinero para tener tantos chalets? ¿Cuál es la vinculación que tiene China con Rodríguez Zapatero y también Pedro Sánchez? ¿O la fortuna de José Bono y de su hija, la influencer? Eso es lo interesante. Pepiño Blanco. ¿Por qué no hacen un documental sobre ese asunto? Porque al final están comprando el relato que le interesa a la PSOE, claro. Que es, mira este Ábalos, si es que fíjate qué pieza. Y todos se centran en él. Y lo insultan por la calle y todas estas cuestiones. Hombre, pues miren, a mí este cuento, pues yo no me lo trago. Porque es que es muy evidente, es muy burdo. Allá la justicia determinará si don José Luis Ábalos ha robado o ha dejado de robar. Eso no lo diremos nosotros. Pero que estén intentando hacernos pasar que Ábalos es el culpable de toda esta gran trama y que es poco menos el líder de la mafia cuando ya sabemos que es el pringao. Y sale ahora la exmujer delante de toda España. Pobres hijos. Esta especie de Alba Carrillo echada a perder a contar lo terrible que ha sido su matrimonio. Hay que tener jeta, pero bueno, es lo que le va a la charca nacional. Y mientras nos entretienen con esto, pues también hay otra parte. Ya saben lo de Palestina, que este verano ha sido, pues en fin, la turra que no acaba nunca. Lo hemos visto en la Vuelta Ciclista, pero también lo estamos viendo como Pedro Sánchez, que esto es un poco lo que pasa cuando Maduro amenaza a Estados Unidos. Pues imagínense, Pedro Sánchez, para lo que hemos quedado. Pedro Sánchez amenazando a Israel, pues se parten de risa. Bueno, pues Sánchez anunciaba un embargo de armas a Israel por ley y la prohibición del paso de aviones y barcos con material de guerra, pero no rompía relaciones, en fin, una cortina de humo. Y decía lo siguiente. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Bueno, siguen intentándolo. También esa flotilla, es que no sé si ustedes lo han visto estos días, pero todo lo que hace esta gente es que es lamentable. Pues podrían hacer el mal, pero con cierto nivel. No, o sea, es el mal cutre, pero de muy bajo nivel. Entonces hay una flota que estaba Greta, estaba Ada Colau, y una tipa que se ha hecho viral, una tipa rubia, polioperada, que va por ahí, en fin, bailando, y durarías un segundo en Gaza, pero bueno, pues están ahí, que iban a rescatar ellas a los gazatíes. Entonces iban con un barco, pero esto, en fin, la heroicidad sí, mientras no llueva. Entonces llovía un poquito, me dijeron, vaya casi mejor que no. Que va a ver si mañana podemos llegar. No sé dónde están ahora, creo que estaban por Menorca o en Ibiza, una cosa de estas, no es broma, estaban por ahí. Pues en fin, de fiesta. De la tragedia, pues la fiesta, que es un poco el rollo de esta gente. Pero claro, Pedro Sánchez utiliza esto, que es, a fin de cuentas, una cortina de humo, que compran los más cortos. El gobierno de Israel ha dicho que prohíbe la entrada de Yolanda Díaz y Asira Rego. Dirán, ¿esta quién es? Esta es ministra. Que dicen, no la tenemos ubicada nosotros, pero Israel sí. Pero es todo tan ridículo y tan obsceno que es como estos vídeos que también circulaban estas últimas semanas del ejército venezolano, de Maduro y compañía, amenazando a Donald Trump, es decir, a Estados Unidos. Que uno lo veía y dice, oye, pero esto es el planeta de los simios. Era así. O estas películas de los años 70, 80, del villano latino, que había que acabar con él. Pues así de cutre era el asunto. Bueno, pues Israel obviamente no está preocupado por este tema. Ahora, lo que sí que preocupa es, en nuestro caso, somos los españoles, los que habitamos en ese planeta de los simios. Los que estamos del lado siempre, ¿de quién? De los terroristas. Justo hoy, cuando han asesinado precisamente a un español en un atentado en Israel. Y dicen, no, es que esto es para defender al pueblo palestino. Esto es mentira. Es falso. Porque si de verdad estuviesen interesados en defender al pueblo palestino, lo primero que desearían es el final de Hamás. Que las primeras víctimas son los propios palestinos, que hay que recordarlo. Hay que recordar cómo muchos tuvieron que ir a Cisjordania. Nunca dicen eso. Jamás.
Entonces te hacen pues la trampa. Porque, claro, las imágenes que se ven, pues sí, hombre, por supuesto que se cometerán abusos por parte de Israel. Eso, vamos, es indiscutible. Ahora bien, estos tipos, el pueblo palestino le está sin cuidado. Es la cortina de humo para que todos estemos pendientes de esto y no de que la mujer del presidente del gobierno era la contable de los prostíbulos y sobre todo la gran pregunta, ¿se financió Pedro Sánchez para llegar al poder dentro de la PSOE a través de la prostitución? Esa es la pregunta pertinente, ese es el documental pertinente. En fin, humo, pero van a necesitar mucho más. ¡Comenzamos! Recibimos una temporada más a Juanan de Ruber. ¿Qué tal, Juanan? ¿Qué tal, Jano? Querido, muy buenas noches. Pues aquí estamos, de vuelta, al pie del cañón. Vuelta al cole. Vuelven los niños de toda España a las clases. ¿Vuelven hoy? Sí, vuelven hoy. Pues como los niños nosotros. Claro, nosotros, que también tenemos mentalidad de niños en muchos casos, pues bueno, también hemos decidido volver. Sé que muchos espectadores nos echaban de menos, así que, bueno, trataremos de no defraudar, o por lo menos posible. Exacto, defraudar lo menos posible. Este es el objetivo. Nos viene una temporada intensita por delante, ¿eh? Sí, como ha empezado hoy, ¿eh? Uf, muy fuerte. Lo de las saunas, anda, que no va a dar de hablar el tema. Sobre todo el tema de la financiación de Pedro. Sí. A nivel nacional, a nivel internacional, con todo lo de Israel o de Palestina, vamos, seguro que vamos a estar más que entretenidos aquí. Sin duda, me temo que sí. Ojalá llegue el día en el que digamos, miren, pues hoy no ha pasado nada. Vive usted en un país normal. Bueno, para eso hemos tenido el verano por delante, para poder desconectar, descansar. No sé si en tu caso habrá sido así. A medias. Uno nunca descansa de Españita. Españita la lleva en el corazón. Yo me forcé a intentar o tratar de olvidarme, más o menos, de la actualidad. Porque es que si no, Jano, es que hay que resetear, que la PSOE nos tiene machacados. Nos tiene muy machacados, sí. Y las encuestas no dejan de hacerse. No dejan de hacerse, claro. Empieza nuevo curso y, por supuesto, pues tenemos ahí nuevas encuestas, barómetros, que, bueno, reflejan algo del sentir de la población. En este caso, una que ha publicado el Instituto 40 Decibelios para el diario El País y la cadena SER. Y atención, porque Vox ha alcanzado su mejor resultado desde las elecciones generales y dejaría al Partido Popular en su peor registro. Los populares, en este caso, pues no rentabilizan su estrategia de oposición al gobierno y obtienen su peor resultado, el 30,7% desde las elecciones generales de 2023. Vamos a ver a continuación uno de esos gráficos de esa encuesta publicada por El País. Como pueden comprobar, es Vox el partido que se dispara y crece más de 2 puntos con una estimación de voto del 17,4%. La formación de Santiago Abascal firma su mejor resultado, 5 puntos por encima del registro del 23J, a costa de un PP pues que recorre, en este caso, el camino inverso y pierde 2,4 puntos. La hegemonía de los populares, atención, queda en entredicho en Andalucía y la Comunidad Valenciana. En esta última comunidad, ojo, porque Vox les sucede con una intención de voto superior al 20% y una ventaja de más de 4 puntos en ambos casos. Toque de atención, sin duda alguna. Sí, tiene un mérito. Lo del PP es una cosa espectacular. Peor no se puede hacer, desde luego. Es que es muy complicado, ¿eh? Hombre, tienes la situación a huevo para hacer una oposición ejemplar, para plantar cara y decir, oye, aquí estoy yo. Si tú aspiras, como partido principal de la oposición, a liderar en algún momento este desdichado país, pues oye, lo tienes en bandeja, pero una vez más lo desaprovechan, se pone a bailar el limonero, Feijóo. Coño. Pero eso yo siempre pienso, digo, vamos a ver, tío, se supone que tienes, sentido común, a gente que le estás pagando no poco para que te asesore. Te dicen, sí, sube a cantar Alberto. Pero ¿cómo que sube a cantar Alberto? O sea, tú primero dirías, a mí esto no se me da bien. Es que me da bien los Excel, esto, pues no, vale, pues nos hagas. Yo me imagino, Jano, entre bambalinas, el asesor de turno le diría, Alberto, así en las cercanías, Alberto, muéstrate tal y como eres, de manera natural, cercana, claro. Que acudas a guateques, en este caso, porque es que no lo puedo llamar ni concierto, se sube encima de un escenario pues a cantar el limonero, pone me gusta la fruta, claro, se lo ha puesto en bandeja pues a toda la izquierda, que se ha puesto muy... Sí. ¿Cómo tendría que ser que dices, si no dijeses nada, dices, mira, no hables, pero no hables hasta que no se haya votado, o sea, ni siquiera hagas campaña electoral? Y le iría mejor. Esto es el tema. Muy probablemente, sí. En fin, vamos con la noticia que comentábamos en el editorial, ese atentado en Israel,
que un español, desgraciadamente, ha sido asesinado y al menos que sepamos 6 personas. 6 personas, sí, han muerto 6 personas en un ataque terrorista en Jerusalén. Entre las víctimas mortales se encuentra Jacob Pinto, que es un judío español de 25 años y natural de Melilla, que vivía en Israel, donde se había casado, por cierto, recientemente. Se trata de un ataque armado realizado por 2 palestinos en un conocido cruce y no muy lejos de una de las entradas principales de Jerusalén. Según las primeras informaciones, los 2 terroristas llegaron en coche a la zona, que estaba llena de gente, y abrieron fuego contra un autobús de línea. Un ciudadano israelí, en este caso, que iba armado, y un soldado los neutralizaron. El Shabak, esta noticia también es interesante, que es el Servicio de Seguridad General israelí, ha abortado alrededor de 1.000 atentados en lo que va de año en suelo israelí. Jamás ha elogiado lo que define como una operación heroica y cualitativa de sus combatientes de resistencia en Jerusalén, que consideran territorio ocupado. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, además de señalar esta mañana al gobierno de Sánchez, ha dicho lo siguiente. Ahí vemos el tuit en el que dice: al mismo tiempo que el primer ministro español, Pedro Sánchez, atacaba a Israel, terroristas palestinos atacaban y asesinaban a 6 israelíes, entre ellos un nuevo inmigrante de España. Sánchez y sus ministros retorcidos, que justificaron la masacre del 7 de octubre, han optado desde hace mucho tiempo por alinearse con Hamás y contra Israel. Es el segundo tuit que ha dirigido, o segundas declaraciones que ha dirigido el ministro de Asuntos Exteriores contra Pedro Sánchez y su gobierno. Primero lo ha llamado corrupto por las declaraciones institucionales, en este caso de Pedro Sánchez, y después, a las pocas horas de esa declaración, ha ocurrido este atentado y le ha señalado también por apoyar, en este caso, a Hamás. Sí, es evidente que esto lo está utilizando el gobierno español como una cortina de humo, pero no deja de tener su gravedad. O sea, la cortina de humo nos cuesta. Y es que a nivel internacional somos pues el Maduro de Europa. Es esto. Desde luego no es lo más inteligente ponerse frente a Israel, que muchos, en un espectro político muy concreto, lo celebrarán como mirad qué valientes desde Europa, punta de lanza contra el terrible Estado genocida israelí. Pues que no le saquen cosas tampoco también a Pedro Sánchez. Bueno, esto lo llevo escuchando ya demasiado, Juanín. Yo esta nueva temporada y esta tesis ya no me la creo. Ya has perdido la fe. Sí, ¿no? porque claro, son 2 temporadas escuchando. Pero, ya verás tú el Mossad, ya verás qué, ¿cuándo? Ya, pero o sea, ¿qué esperan? 2 tuits del ministro de Asuntos Exteriores israelí. Bueno, es la primera vez. Señalando a Sánchez. Hombre, está más cabreados de lo normal, de lo habitual. Claro. Pero... Que claro, le han sacado la corrupción, ¿eh? Yo por eso, Jano, no digo que en este caso puedan tener información, pero igual manejan alguna historia, ¿quién sabe? Si alguien sabe, es el Mossad. Es el Mossad, en esos casos se le ocurra. Oye, contundente derrota de Milei en Buenos Aires. Desde que luego. Ya se temía, las últimas encuestas que se estaban publicando ya no daban que Milei iba a ganar, pero ha sido una derrota, en fin, más dura de lo esperado. A ver, la noticia ha sido el descalabro. O sea, se esperaba una derrota, pero en este caso es que ha sido contundente. Y lo preocupante es que el kirchnerismo, una vez más... Estaba Kirchner en el balcón celebrando que está, claro. En arresto domiciliario, sí. Es increíble, ¿eh? A eso vamos. A eso vamos. Sí. Es una noticia preocupante porque ha sido muy contundente la victoria del peronismo sobre los candidatos de Milei en las elecciones de Buenos Aires. Ha arrasado este domingo en las elecciones celebradas en la estratégica provincia de Buenos Aires. Este resultado pone en jaque las aspiraciones del oficialismo de cara a los comicios nacionales previstos para octubre. Sin duda, vitales, más que vitales, para el futuro de la nación hispanoamericana. La formación oficialista alcanzó el 47% de los sufragios frente al 34% obtenido por la Libertad Avanza. Esto supone un duro golpe para el presidente Javier Milei, que, eso sí, no ha puesto paños calientes a esta derrota y la reconocía sin ambajes. Así se dirigía a sus simpatizantes. Le escuchamos. En el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Bueno, lo primero es reconocer una derrota que no es fácil, sobre todo cuando estás dirigiendo ahora mismo un país que está en plena transformación. Son complicadas todas las reformas que está llevando a cabo, pero es preocupante porque la provincia de Buenos Aires aglutina el 40% de los electores en todo el país argentino. A ver qué pasa en octubre. Sí. Vamos, el horizonte es para tenerlo en cuenta. Bueno, cosas de la democracia. Vamos con una noticia positiva. Claro.
Porque no podemos despedir así. Una gran noticia. Sí. Carlos Alcaraz, no sé si viste el partido. Hombre, claro que lo vi. La victoria del US Open. A mí no me dio tiempo a verlo. Vi un trocito, en este caso la selección española. ¿Qué es eso que estamos jugando? Yo no lo entiendo. O sea, lo he visto que hemos jugado contra... La fase de clasificación para el Mundial. Ah, vale. Mundial 2026. Digo, sí. No estamos clasificados, claro, esto. Bueno, claro, pero hay que jugarlo. Todos participamos, claro. No solo... Menos el anfitrión. ¿Dónde es? No sé si es esto de las 3 sedes. Puede ser. Estoy harto de esto. Estados Unidos. México y Canadá, ¿será? Y Canadá. No lo sé, lo tendría que revisar. Pero nosotros es para la fase compartimos con Marruecos y Portugal. Sí, pero esa creo que es para la siguiente. La siguiente, sí. Que la final ya verás cómo se la va a llevar Marruecos. Hombre, ¿tienes alguna duda? Sánchez, de hecho, estará a favor. Claro. ¿Cómo va a apoyar a España, por favor? A la sí. selección, No, está la cosa fatal. Pero bueno, Carlitos. Del español, pedazo de victoria en la final del US Open de 2025, que encima le ha devuelto al trono del tenis mundial. El murciano derrotó al italiano Yannick Sinner en 4 sets. Sumó además su segundo título en Nueva York y el sexto Grand Slam de su carrera. Estos dos, me da a mí, nos van a dar años y años de finales en los grandes torneos. Se consolida como el gran referente de la nueva era del tenis. Quién sabe dónde va a estar el techo de este chaval. A su edad, con 22 años, ya ha ganado más que Nadal, Djokovic y Federer. Bueno. Con 22 años ganó 4 Nadal y 1 Djokovic y Federer. Qué bueno. O sea, que imagínate. A ver, las comparaciones siempre son odiosas, sí. Pero bueno, es inevitable hacerlo en este caso con Nadal, pero es que claro, está demostrando que hay mimbres para, encima, bueno, la preparación física también, que van cambiando los y tiempos. Esto en el tenis, la mentalidad, las lesiones, es verdad que a Nadal no le respetaron. No le respetaron, no se perdía ni un solo torneo, ni el torneo de su pueblo, igual en Manacor, y eso posiblemente pues le hiciera que se molestara más, ¿no?, de sus lesiones. Pero bueno, nosotros celebramos esa gran victoria, ese 6-0 también de la selección española y, por supuesto, ¿con quién lo hacemos? Con nuestros amigos de Primor, que una temporada más nos acompañan. Una temporada más que nos acompañan. Además, tras el verano han empezado con suculentos descuentos, Jano, en productos masculinos. Ah. Sí. Tienes perfumes, tienes desodorantes, tienes cremas, espumas de afeitar, pues todo lo que quieras para el cuidado, en este caso masculino. Tienes que entrar ahí. Hay sorteos de verdad, hay más del 50% de descuento por si tienes algo así de higiene personal que quieres comprarte a última hora, pues lo tienes. Qué bien. Bueno saberlo. Además podemos ir a la nueva tienda. Podemos ir a la nueva tienda en la increíble. Calle Preciados 9 de Madrid. Bueno, una tienda espectacular. Si no la han visto, por favor, métanse. Aunque no vayan a comprar nada, merece la pena que vayan. Solo por verlo. Es increíble. Es un edificio majestuoso. Un edificio entero en pleno corazón de Madrid, al lado de la Puerta del Sol, calle Preciados 9 de Madrid. Ahí podrán ver pues todos los productos, la luz, que es impresionante también, todos los focos. Entras en Primor y claro, pues te ilumina la vida. Te ilumina la vida, claro. Uno entra ahí y dice, pero ¿cómo no me voy a comprar un desodorante? ¿Cómo no me voy a comprar una colonia, un perfume? ¿Qué menos? Hasta menos. Yo compraría un perfume. Pues yo no soy de perfume, soy de desodorante, eso sí. Pero ¿No usas perfume tú? No, nunca. Pero por algún motivo No me gusta. Hay cosas que son... Hay de todo. Yo sí que uso perfume. De Primor, claro. Hombre, claro, por supuesto. ¿Dónde lo vas a usar? Desde que estoy en Big One solo compro en Primor, no miro ninguna otra tienda. Además es que tiene los mejores precios, mejores descuentos y ahora encima si vas a esa tienda es que es una experiencia. La tienda en sí es una experiencia. Tienen que venir a Madrid solo para visitar esa tienda y si no pudieran, pues que se metan en primor.eu y ahí pueden acceder a todos los descuentos y especialmente para la moda masculina ahora que empezamos el mes de septiembre y nuestra vuelta al colejano. Pues fenomenal, pues ya lo saben. Los que estén en Madrid, que se va a convertir en una parada turística. Hombre, ya lo creo. Dirán, en Madrid, ¿qué ver en Madrid? Al ladito. O sea, tú ves la estatua de Carlos III y enfilas la calle Preciados y ahí enseguida tienes la... Después ir a la tienda de Primor en Preciados. Luego tiene una muy molona también en Callao, que también es espectacular. Además que está muy cerquita. Está muy cerquita la dos. Mira, tienen plan turístico. Sí. Y esto que dices de la moda masculina ahora para los descuentos en primor.eu. Sorteos, ya te digo, hasta el 50% de descuento. Ah, oye, qué maravilla. En fin, buena noticia. Te tienes que aficionar, Jano, a los perfumes. No caerás a breva. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a nuestra queridísima Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? We are back. Sí, mucho que contar. ¿Qué tal el verano? ¿Has conseguido descansar? Bien. Muy poquito, he estado trabajando, no te voy a mentir. Pero desconectar, aunque sea un poco la actualidad. Unos pocos días, pero poca cosa. El verano se hace muy largo, ¿a que sí, Pedro Alcanda? Yo soy contrario al verano, pero favorable a las vacaciones. Entonces, que no son lo mismo. O sea, hay vacaciones porque el verano es horrible. Y son estupendas. Entonces, se pasa un buen verano, unas buenas vacaciones y os echaba de menos ya. Así que encantado de volver. Sí, nosotros también. Rubén Arranz, el verano tú tampoco eres team verano. En absoluto.
En absoluto, ahí se pierde toda la he civilización. escuchado a Héctor riéndose ya, la primera palabra que he dicho. O sea, bueno, pues estuve en la última tertulia, si recuerdas, aquella que desbarramos del curso, y estoy muy agradecido de que me convoques en la primera después de, y me alegra escuchar al señor Lecanda al respecto, porque odio el verano también. Es una cosa terrible, Se pierde calor, el pudor ahí, mal con gusto, pantalones cortos, los altavoces, tirantes. leía una cosa que escribías en redes y está muy de acuerdo. Altavoces en la oficina, chanclas, no hay nadie que no pierda la dignidad. Pantorrillas. Bienvenido el otoño, los Sí. colores, la clase, el fresquito, el dormir con manta. Oye, tú con americana, ¿eh? ¿Qué pasa con tu camisa Yo estoy blanca? en shock. Yo también. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Rubén? Bueno, siempre tengo la broma con la camisa blanca. Mira, estuve el sábado a comprarme otra camisa blanca, pero el primer día de la temporada es diferente. Vale, pues nada. Oye, que tenemos en Big One Plus el dossier de Rubén Arranz. Será todos los miércoles. Miércoles. A la 1 de la tarde. Para que se suscriban. Y el viernes. Vaya, el viernes el gran... No, lo que no no. te han contado, claro. Sí, lo decía ayer en las redes sociales, para vender un poco. Lo ponemos el viernes para no perjudicar la audiencia de Pablo Motos y de Broncano. Es verdad. Cuando lo hablamos, digo, oye, ¿cuándo ponemos esto? Y Claro. hombre, Claro, hay tampoco. que somos buena gente, tampoco queremos Que sea acaparar, solidario, pero ¿no? Sí, no vas a acaparar toda la atención. Y efectivamente, el viernes a las 9 de la noche. Ahí estaremos. Sí, que es una hora estupenda. Y dices, ¿qué quedo a cenar con los amigos o veo a Rubén contándome cosas? Pues me veo a Rubén. 100%. ¿no? A mí no me hagas la pregunta. Porque... Bueno, tenemos muchos temas. No sé con qué queréis empezar. ¿Queréis que empecemos con... ha sacado El Español esta exclusiva que Paco Narváez, yo no lo conocía a este hombre, que tenía una revista que se llama Mensual, pero Men en mayúsculas. Men en mayúsculas, Claro, sí, sí. ahí está claro. Porque iba dirigido al público gay. Y entonces le pagaba a Begoña, lo que ha contado él, que iba con sobres y le pagaba y tal para hacer marketing de la sauna. Y lo que ha dicho es que en la sauna, hombre, claro que había prostitución, pero que había también menores. Y aquí no, Israel, dicen, Lupe. Bueno, yo tengo que decir que para transformación social competitiva, la de Begoña Gómez. Es verdad. Es que es un personaje fascinante. O sea, me vais a perdonar. Suena a broma, pero todo lo que voy a decir es absolutamente cierto y goza de sustento fáctico. Vamos, esta señora pasó de gestionar, de hacer gestiones para la sauna gay prostíbulo de su padre, intermediando en los pagos, etcétera, etcétera, cosa que ya habíamos dicho aquí, a ser la directora del Centro de Estudios Africanos y tener videoconferencias con primer ministros y altos cargos de gobiernos de África en el Instituto de Empresa. Están disponibles, se pueden Sí, consultar. si alguien quiere deleitarse, está A dar charlas sobre transformación social competitiva y ayudar a empresas del tercer sector para conseguir fondos, captar fondos. Ahí se puede ver también ese maravilloso vídeo de cómo le explica al restaurante que tiene que pasar de dejar de vender comida a educar en comida. Con productos de proximidad. Con productos de proximidad. Claro, aquí hemos hablado muchas Iba a veces... hacer una broma, pero el primer programa no. Habíamos hablado muchas veces del factor psicológico que podía mover a Begoña Gómez a haberse embarcado en estos temas, sobre todo a meterse en el follón de la cátedra, y de esta presunta que se está investigando, de esta presunta de presunto tráfico de influencias para ser directora de una cátedra. Y claro, pero todo empieza a encajar, todas las piezas encajan, porque, mira, una de las cosas que llama muchísimo la atención, y con esto acabo, y seguro que a todos os ha pasado, todos lo hemos hecho y hay que confesar, buscar fotografías de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez de joven, y no encontrar nada, incluso encontrarte con artículos eliminados en la página web de la consultora esta de Inmar, donde ella empezó a trabajar cuando Pedro Sánchez empezó a posicionarse dentro del Partido Socialista, pues hasta tal punto es así que Pedro Sánchez la promocionaba en sus redes sociales, hay tuits suyos, Es verdad. hablando del tercer sector, citando artículos de ella que están borrados. ¿Cómo es posible que no haya ninguna foto, a raíz de ahí todas las bromas que ya sabemos? ¿Cómo es posible que haya borrado su pasado de esta manera? Pues ya sabemos por qué, amigo. Encajan las piezas. Sí, yo te decía, Ya era sabemos modelo de lencería, hombre, esto es lo de menos, ¿no? Y claro, y tenemos, ya sabes que siempre se dice que esta coña del gobierno es una casa de pi. Sí. Pues joder,
Es verdad. Sí, pues al final sí. Le canta. No, yo sobre esto del tercer sector, o sea, Como yo... ves, empezamos duro. Empezamos con un clásico, en realidad, ¿no? En fin. Personajes nuevos de la temporada nueva. Es la profesión más antigua. La profesión más antigua. Y luego hablamos sobre el pasmo que imagino que causaría en el PSOE, ¿no? Cuando fue la mujer de Ábalos a hablar de sus relaciones con prostitutas. Dirían, joder, primera vez, ¿no? O sea, esto nos pilla de nuevo. Esto Sí, es como clasiquísimo. No, esto es algo que en buena medida ya sabíamos. La entrevista lo que hace es que te lo hace mucho más gráfico y por tanto mucho más grotesco. O sea, cuando te explica, ¿no? La hija del Xavi, ¿no? Esta era la hija del Xavi que estudiaba algo, entonces por eso me pagaba los sobres. Es decir, cuando te imaginas, ¿no? Entonces, dijo, claro, me sorprendió mucho que luego acabó siendo pues la mujer del presidente del gobierno. Digo, claro, es que es muy sorprendente. Es decir, si lo miras fríamente es muy sorprendente, lo que decías tú, ¿no? Esa historia de superación, de partir desde ahí. También deshace otra cosa que ya sabíamos. Me acuerdo que en la defensa de esto, cuando salió, de los socialistas o todo tuiteros, era que criticar este modelo de negocio era homofobia. Que es, hombre, pues, la prostitución de menores. No sé, me parece que hay un consenso general en torno a que no está bien, ¿no? Entonces, y la gran pregunta sería, ya digo, simplemente yo creo que más que revelar nada, lo hace más gráfico y más grotesco, es si no deberías dimitir o desconfiar de un político que además su fortuna privada por estos medios. Yo a lo mejor soy un puritano o soy muy conservador, pero a mí me parece que es una mala carta de presentación, ¿no? De hecho, si esto no fuera cierto, atentaría contra su honor. Imagino que por que sea cierto, atenta contra su honor. Están tardando en querellarse. Sí, vamos, ya digo, a mí me parece que de verdad es motivo suficiente. Nos hemos acostumbrado a separar como radicalmente a la persona de político, y esto son cosas privadas, ilegales, ya pues que aunque sea legal, me da igual que sea legal. Supongamos que es legal, que no, porque la prostitución de menores, hasta donde yo sé, no es legal en ningún... Pero es una cosa tan estéticamente reprobable, tan grotesca, tan éticamente condenable, que solo esto, en un país normal, ameritaría pedir una dimisión, me parece. Bueno, de momento, el día 10, si no me equivoco, lo han adelantado un día la comparecencia de Begoña Gómez, ¿verdad? En la declaración, sí. Y tiene el póker de casos de presuntos delitos asociados a la corrupción y no tiene el de prevaricación porque no ostenta ningún cargo público. Eso en primer lugar, vamos, que a lo mejor tiene cierta relevancia en la figura de esta señora. Pero en cualquier caso, yo no sé si habéis leído una entrevista del Mundo, de que creo que era hoy, en el que hablaba de Alejandro Amenábar está explorando la presunta homosexualidad de Miguel de Cervantes. Y a mí me llama mucho la atención lo de los creadores de este país, porque yo de verdad creo que hay 3 historias en este país que merecerían una película o una biografía. Una de ellas, la de Morante de la Puebla, una persona disociada, él lo dice, que triunfa después. Otra, la de Víctor de Aldama, y otra es la de Begoña y Pedro. Es decir, supongamos que no conocemos a estos, que tenemos la fortuna de habernos estado en coma 10 años y de repente nos despertamos y nos encontramos a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez. Y claro, diríamos, ¿quiénes son estos? Bueno, pues el presidente del gobierno, su mujer, la presidenta y su marido. ¿Y de dónde vienen? Porque estos no estaban en el PSOE cuando yo me quedé en coma. Bueno, pues vamos a ver cómo te lo explico. Él era un concejal de Madrid, que bueno, estuvo también en Caja Madrid. Lo de Caja Madrid ya te la sabes, que bueno, hubo que rescatarla, pero además del rescate de las cajas se culpó a la derecha, aunque había sido también de una gestión política lamentable, como de la que participaron todos, desde partidos políticos hasta sindicatos, por cierto, hasta asociaciones, patronales, cámaras de comercio, etcétera. Y dirían, bueno, ¿y cuál es el origen de ella? Bueno, pues mira, vamos a ver, su padre se llama Sabiniano, tiene 2 saunas dedicadas a la cuestión en el centro de Madrid, además, erótica, a la cuestión erótico-festiva, sí, o no tan festiva, depende del día. Y además tiene en algunas... En el tercer sector. En algunas provincias tiene lo que podemos denominar, como en el Paseo de la Castellana, prostíbulos. Y dirán, ostras, pues yo supongo que empieza bien. Tú dirías, está bien, es decir, a lo mejor hay algún cineasta de estos, país de oportunidades. Uno de estos como Sorogoyen, que hacía películas de ahí, la Isla Mínima, todas estas de acción, a lo mejor hay alguien que lo haya tocado. Pues no, esa historia no les interesa cuando tiene todos los ingredientes para ser cinematográfica, en realidad. Al final esto es muy triste, porque en realidad yo creo que esa forma de hacer que yo creo que implica no la supervivencia, porque son negocios que dan dinero, pero sí que todo lo que se realiza ante bambalinas implica cierto oscurantismo, cierto esconderse, cierto, aquí como le acusa a este señor de la entrevista del Español, de te doy un sobre aquí o allá, implica cierta forma de hacer que a lo mejor no es la que entendemos que se da en los despachos, en las reuniones. Eso es lo que se ha trasladado del gobierno. De hecho es muy curioso porque ahora que están perdidos, saben que
se puede aproximar un hundimiento, que están buscando el milagro de la izquierda en Canadá, que no van a conseguir, básicamente, se están buscando enemigos externos e internos de la forma más absolutamente bochornosa. Ves el programa de Javier Ruiz, si tienes la desgracia de hacerlo, si se te ha atascado el botón de la tele todos los días, y realmente ellos están llamando a la caña, al enfrentamiento, ojo, que al presidente del gobierno, que está aguantando, lo dijo con Pepa Bueno, con mucha paciencia, los insultos, todo tipo de descalificaciones que recibe, ojo que esto no es propio de un país democrático. Están engordando enemigos cuando ellos son los primeros que caen en esa actitud, en esa cale borroca, en esa actitud macarra para con la oposición. Pero esa forma de hacer política es cutre, que es populista, que es chusca, que es propia de gente de baja estofa. A lo mejor se explica en parte muchas veces en el origen de esta gente, y no digo solamente de Pedro Sánchez, digo del antiguo ministro que leía Antonio Machado y almacenaba fotografías en las carpetas de su ordenador, digo de Koldo, que la mera figura de Koldo, si te despiertas de un coma después de 10 años y de, ¿quién es este señor? Pues mire, usted pues empezó su carrera de portero del puticlub. Es decir, esto es lo que gobierna España hoy en día. Más tercer sector. Os habéis dejado una parte de las declaraciones de este señor, del Tar Narváez. Yo lo había dejado votando, pero como no lo habéis querido comentar, lo comento yo. Que hay un momento en el que este señor dice que sí, nos comentaba Sabiniano que Begoña se había echado novio, que era socialista, que era un chico de la casa. Y yo me he quedado... Es verdad. ¿Cómo que un chico de la casa? O sea, yo necesito que desarrolle. Me sorprende muchísimo que el periodista no le pregunte cuando dice de la casa, ¿usted qué quiere decir? ¿De qué casa? Claro. ¿De qué casa? ¿De la casa de Sabiniano? No sé, me ha llamado mucho la atención. Luego, además, enlazando con lo que dice Pedro, si es que ya no es una cuestión de decencia, de ser más conservador o más progresista, es que es una cuestión de coherencia. Es que hace no mucho... Este señor compareció en Ferrat después de decir que eran las 5 de la tarde y no había comido para explicarnos que le repugnaba todo lo que estaba conociendo sobre la prostitución de su secretario general de organización y después ministro. Sí, de hecho hizo hincapié en esa comparecencia en numerosas ocasiones sobre eso. Sobre eso. Como con lo peor. Que le parecía, empezó por eso. Es decir, le parecía repugnante. O sea, un señor que era el chico de la casa, novio y después marido de Begoña, que llevaba la contabilidad y hacía los pagos a la revista mensual. Entonces, es muy... Mira, y respecto... Es que te tienes que reír. Es que es maravilloso. Empieza fuerte la temporada. Sí, y respecto a lo que... Los guionistas se lo han Rubén y yo hemos estado hablando bastante este verano, y una de las cosas que yo le he ido comentando es que esta temporada otoño-invierno el gobierno iba a ir con el victimómetro a tope, que lo iba a hacer reventar. Solo hay que ver la cara que se le está poniendo a Pedro Sánchez, cada vez más demacrado. No sé cómo piensan utilizar eso, nos van a dar una sorpresa, pero algo están preparando. Pero es que solo tienes que ver la primera entrevista que dio, la entrevista a Pepa Bueno. Ya no es solo que él considere que hay unos jueces que es que el relato del lawfare era totalmente victimista, porque no lo enfocaba únicamente desde una perspectiva política como hacía el independentismo catalán, sino que es una cuestión personal. Me quieren destruir a mí, a mi mujer, a mi familia. Ahora están también buscando enemigos externos con los que victimizarse. Llevan 2 semanas diciéndole a Israel de todo, genocidas, no sé qué, bueno, todo el verano llevan calentando la vuelta a España, no sé qué. Y ahora, ¡ay, que me ha dicho corrupto! ¡Madre mía, me perdona! Este fin de semana con la chorrada de que Miguel Tellado no sé qué dijo, de no sé qué, enterrar a este gobierno en la fosa, metafóricamente, no sé qué. Bueno, pues también llorando todo el día, que lo odio, que no... Entonces, ya os digo, la palabra de esta temporada va a ser el victimómetro. Lo van a explotar. Bueno, ya han sacado lo de que somos el segundo país con más fuerza. Camboya. Otra vez. Sí, pero esto no han escuchado hablar de la revolución cultural o de Sri Lanka. Eso se lo inventó alguien, o sea, es absurdo totalmente. Y tuvo un éxito, vamos, hasta hoy en día sin eso lo hizo famoso el juez Garzón. Eso es, que tampoco... Los grandes intelectuales. El juez que lleva la tele, Javier Ruiz. Es decir, el mejor juez y el mejor periodista. Él y Martín Pallín. Viene de Garzón, yo no sabía de dónde venía. O sea, es verdad que lo llevo escuchando muchos años. Lo de, pero como no te va a preocupar este tema. Si después de Camboya somos el país con mayor... Lo hace aún más deprimente, que venga de o sea, todavía peor. Sí.
Yo me he asomado al abismo cuando has hecho la comparación con una serie. Porque es verdad que lo que decías, se puede hacer un tráiler grotesco. O sea, Sánchez consumido en la entrevista de tal, los personajes de bajo fondo de puticlub. O sea, es una cosa, pero yo un poco en la misma línea. Es decir, hay una característica constante de inflación, eso, de enfrentamiento político y del uso, en fin, de temas de estos. Cuando, para tapar debilidad política, es un gobierno débil, es un gobierno que intenta un asalto, por ejemplo, a los jueces, a los otros poderes y demás, pero no tiene fuerza efectiva para hacer casi nada, hace muchos estragos y hace daño, pero no tiene esa fuerza efectiva. Entonces es una cosa como muy ridícula, de máquina discursiva a tope, de generación de señuelos o de muñecos, que diría nuestro amigo Pedro. Y claro, además se les ha caído la explotación de la matriz de la víctima, siguiendo usando este lenguaje, les funciona muy bien con el gran momento revolucionario del feminismo, de la transformación cultural, del feminismo y demás, que está de capa caída, pero es que ya lo hablamos antes de verano en un programa, es que ya sí que es imposible. O sea, con Cerdán era difícil, con Ábalos complicado, con Coldo dificilísimo, pero ya con la revista mensual encima, vamos, es prácticamente imposible. Y entonces ahora las cosas, pues sí, es antifranquismo. El Pacto Verde, muy importante. El Pacto Verde. La emergencia climática se nos había olvidado. Sí, ¿Qué es como decir? Vamos a solucionar el cambio climático del que hablan desde decir, no sé, apagando una estufa en Soria. Es decir. Sí. Pacto, o sea, por portavoces de la tierra, el antifranquismo y el altermundismo ahora, ¿no? O sea, ahora que España sea el dique de contención del imperio. Y, en fin, esto de Palestina, China, etcétera. Entonces, bueno, seguiremos viendo este espectáculo grotesco un rato. Yo siempre pienso que cuanto más ridículo es el discurso gubernamental, peor están y más me alegro. Entonces, cuando ves estas cosas del foso de estás banalizando a las víctimas, por todo, gobiernas tú. Es una cosa sobre la ley de memoria histórica que me hace mucha gracia, ¿sabes? Porque, en fin, entonces yo ya digo, cuanto más veo esto, más me alegro. Empezamos bien la temporada. Hay un aspecto que me llamó mucho la atención. Sabéis que Zapatero presentó su último libro aquí enfrente, en el espacio Westermann. Y así lo has comentado. Una cosa, sí, es que lo tengo un poco ahí como lo típico que tienes un poco de estrés postraumático sobre las cosas a las que vas. Y dijo una cosa que llamaba mucho la atención al final. Bueno, por cierto, era la antigua directora de opinión del país, que creo que se llama Marian Bascuñán o algo así, la que hacía de maestra de ceremonias, lo cual ya te dice el periodismo ya entregado a esta gente. Y hay un punto que le dicen, porque él da un discurso como de candidato al Premio Nobel de la Paz. Y hay un punto en el que dijo: yo lo que echo de menos con respecto a Gaza es un movimiento social, pacifista, como el que hubo en este país en el año 2004. No es casualidad, de verdad, ellos ya estaban con el raca-raca de Gaza, que si el genocidio, que si leches, pero no es casualidad que unos meses después, una de las claves de la estrategia, de la búsqueda del enemigo externo, que es una clave que todas las que se han intentado aferrar al poder, dictadores y no dictadores, han seguido a lo largo de la historia, no es casualidad esta estrategia sobre Gaza y sobre Israel. Nos faltan asideros porque estamos de corrupción hasta las cejas, porque evidentemente la realidad económica que nos están describiendo es absolutamente falsa, porque la gente no ve la prosperidad, porque los servicios públicos cada vez funcionan peor, porque los trenes, cada día que hay un poco más de tráfico en la red, se revienta la catenaria, porque se ve realmente al final que es un gobierno completamente inepto. En esa situación en la que se están quedando sin argumentos y sin motivos, hacen falta enemigos internos. Y no es casualidad que hayan exagerado con esto, hayan inflado el monstruo de Israel, lo han inflado, hasta crear un conflicto internacional. Lo hicieron con Argentina, lo hizo Oscar Puente con Milei también. Sí. Claro, pero es muy curioso que lo que propuso Zapatero hace unos meses, Zapatero que parece que no está en el gobierno, pero que en realidad sí que lo está, y que creo que forma parte de la estrategia de los estrategas fundamentales del PSOE, lo que propusieron hace unos meses, ahora lo utilicen simplemente como señuelo, como excusa, como mira para aquí, que aquí no nos interesa. Aquí no. Ahora hablamos sobre lo de Israel, porque más allá de que sea una cortina de humo, tiene consecuencias la cortina de humo. Claro. Pues dicen, esto es una cortina de humo. Sí, pero la cortina nos cuesta. Vamos con Feijóo, Juanín, que ha dicho: yo estoy aquí, tranquilos. Y en Ana Rosa, ¿no? Sí, ha estado esta mañana el tema de la prostitución. Alberto Núñez Feijóo, que ha pasado por los platos de Telecinco para repasar los diferentes temas de actualidad en este inicio de curso, y el líder del PP hablaba también de esa exclusiva publicada por el diario El Español, sobre todo el negocio turbio de la prostitución del padre de Begoña Gómez y su financiación. Esto era lo que decía Feijóo a Ana Rosa Quintana. Escuchamos. Cuando el presidente del gobierno dice que va a abolir la prostitución, en el Congreso de los Diputados, la obligación es recordar que usted ha tenido una relación y que se ha lucrado de la prostitución durante varios años. Y que de hecho, buena parte del patrimonio familiar que usted tiene viene de ingresos producidos
por el abominable negocio de la prostitución. Que se ha lucrado, dice. Pero claro, la pregunta aquí es... La financiación de Pedro Sánchez, cuando decían es de la casa, ¿no? Está con este chiquito. Claro, se financió Sabiniano, Savi, para los amigos. Puso pasta. Esta es la pregunta. Esto que dice Feijóo, muy bien, pero... Y lo dice varias veces. Yo creo que debe saber algo. Porque Feijóo tiras en la piscina, pues en fin. Bueno, lo dice sobre todo por el tema inmobiliario, por el tema del patrimonio inmobiliario. Que bueno, que esa es otra derivada. Yo creo que lo dice más bien por ahí. Yo, mira, ahora va a parecer que la culpa es de las pobres prostitutas ahí que... Sí, hay que vergüenza. Se ha convertido en una locura en este país, pedir la regularización de la actividad, ¿no? Y tal. Es que no saben, siempre errando el tiro y siempre habiendo debates donde no los tienen que abrir. Mirando donde no hay que mirar. Lo que mirar es, oye, sacó pasta o si se lucró efectivamente es que de eso. Es un tema de hipocresía, es decir, un señor que llegó, es que vamos a recordar cómo llegó Pedro Sánchez al gobierno. Pedro Sánchez llegó tras una campaña infame contra una sentencia de la audiencia provincial, de no me acuerdo ahora, de Pamplona, con el caso de La Manada, montando un pollo neofeminista, porque vamos a llamarlo neofeminista, que no se había visto nunca en España. El no es no, hermana, yo sí te creo, vamos a poner a la mujer en el centro y al consentimiento en el centro. Vamos a hablar de violencia de género y vamos a tener una agenda enfocada a acabar. Así llegaron, yo no sé si lo recordáis, es que aquello fue súper bestia, súper machacón. De hecho, sirvió Hubo un voto particular, creo recordar, que a ese juez le dieron. Que lo pusieron, pero con la colaboración inestimable del ministro de Justicia por aquel entonces, que era Manuel Catalá, del Partido Popular. Un voto particular de 115 páginas, perfectamente fundado. Muy bien documentado, por cierto. Bueno, pues... aquello sirvió de catalizador social, no ya solo para poner sobre la picota este feminismo hegemónico que llevamos sufriendo casi 10 años y que ahora, como bien indica Pedro, está ya de capa caída, sino para aupar a esta gente al gobierno. Y con un Partido Popular totalmente sometido desde el punto de vista ideológico, incapaz de cuestionar nada, hasta el punto que decían, que llegaron a afirmar que sí, que era una vergüenza el voto particular de este señor y que había que reformar el Código Penal y que todo se tenía que llamar agresión porque todo se tenía que llamar violación. El resultado ha sido que ahora es agresión. Una penetración con amenaza de arma blanca o de arma de fuego y que te rocen el culo en el metro. Las dos cosas son el mismo delito, aunque tengan diferentes penas. Pero esa es la vergüenza en la que estamos ahora. Aparte, después de miles de beneficiados con las rebajas de pena de la ley del solo sí. Y bueno, pues la clave cuando tienes que criticar a Pedro Sánchez no es el abominable negocio de la prostitución, que yo estoy segura que la mitad del Partido Popular disfruta o visita y solo hay que ver lo que escriben algunos, ¿vale? Que están en el núcleo duro de Feijóo, y no doy nombres. Yo creo que todos sabéis quién González es. Pons, ¿no? Lo has dicho tú, ¿eh? Bueno, pero es que de la forma más... Es que no, es que a ver, hay que reconocer que Federico con los motes y González Pons me parece extraordinario. Es que escribió, para el que no lo sepa... No están ustedes en posición de hablar de la prostitución, que además las prostitutas que lo hacen voluntariamente, evidentemente no estamos hablando de la trata. Claro, obvio, sí. Son muy respetables, bastante más que señores como estos. Con González Pons cualquiera, yo creo. Entonces, la cuestión, en lugar de poner el foco en la tremenda hipocresía que supone salir a dar una rueda de prensa y decir, qué asco me da la prostitución, no me puedo creer haber compartido espacio con gente, yo no me enteré de nada y tal, en el coche se ve que no hablaban de mujeres, en el Peugeot famoso. ¿Con qué? ¿Con Ábalos y con claro, seguro que no. Pues en lugar de eso, en lugar de poner el foco ahí y en la hipocresía que supone haber llegado al gobierno como aladid de feminismo y pidiendo la abolición de la prostitución, que no sé cuántas veces llevan con el tema de la proposición de ley, yo no sé cuántas veces la han presentado ya. En lugar de eso, ahora resulta que la culpa es del abominable negocio de la prostitución. Sí. Por favor, señor Feijóo, haga oposición, que para eso... Es que ese es el problema, o sea, al final estás comprándole el rollo. Claro. Y es diciendo, ¡ay, qué sonido de puta! Que eso es lo de menos. O sea, es que esa es la clave, Jano, que siempre están comprando el marco discursivo, adoptando el marco discursivo de la izquierda. No, señor, cuando la señora esa del PSOE, la nueva portavoz, ¿cómo se llama? Esther, no sé qué, dice el otro día, que digan qué opinan de los puteros los del PP. Tú te tienes que reír.
tú tienes que decir, pues mire, nosotros somos un partido liberal, si es que lo son, y nosotros lo que abogamos es por la regularización de la actividad. Vamos a perseguir la trata, vamos a perseguir las mujeres que ya se persigue. Y ya se persigue, claro. Pero no vamos a comprar el discurso de Torquemada del PSOE, que además lo único que le conviene es para avivar el feminismo más rancio, que realmente yo no sé al final la implantación que tiene dentro de la sociedad, pero a mí me parece que hace más ruido realmente que el efecto posteriormente tiene. Pero es que eso pasa en todos los temas, en todos. La izquierda crea debates y la derecha, en vez de adoptar ese papel que llevamos reclamando de padre, es decir, frente a las gamberradas del hijo revolucionario, que es medio tonto, una derecha que demuestre cierta talla, cierta altura de Estado y que proponga realmente, que ponga sobre la mesa las propuestas, lo relevante del país. ¿Qué sucede con lo que han propuesto ya en países como que va a ser el debate en la Unión Europea fundamental durante los últimos años? Porque en realidad es la lucha contra el descrédito del sistema y al final contra la pérdida de la prosperidad. ¿Cómo vamos a sostener el estado de bienestar? ¿Cómo vamos a sostener las pensiones? Pero es que Rubén, sobre todo, porque te van a sacar a fulanito, a menglanito, con el que tú has tenido relación o le has dado un cargo en el partido yéndose de... Claro, pero a mí eso... Pero es que eso es así, es que es de ser melón. Eso de Feijóo de hoy, de entrar directamente en eso, de esa forma, y de hacer un caso con eso, es un error que estaba Baigú jugándose el puesto hoy, que lo va a perder, por hablar de los recortes en Francia, que el canciller Merz ha dicho ya que no se puede pagar el estado de bienestar, que hay que hacer recortes, que hay que reformarlo. Y todo eso dentro de un momento en el que hay que destinar el 5% del Producto Interior Bruto a política de defensa, que va a obligar a hacer todavía reformas más profundas. Frente a lo importante, los prostíbulos. Frente a lo importante, la abolición de la prostitución, que no la reclama nadie. 4, de verdad. Es gobernar para lobbies estúpidos, revolucionarios, adolescentes y que no tienen ningún sentido. Son irracionales. Sí, yo me he pasado toda la vida escuchando esto de los países de nuestro entorno, ¿no? De hay que estar a la altura de los países de nuestro entorno porque España está atrasada, con la imagen de que España era como más conservador o que llegaban tarde los temas. Pero ahora es como al revés. O sea, España es una especie de isla de progresismo 2017 que no se acaba jamás, ¿no? Entonces, claro, países de nuestro entorno. Vamos a hablar yo estoy muy de acuerdo, de los temas que no se pueden hablar, ¿no? Vamos a hablar ¿es sostenible el sistema de pensiones? ¿Las pensiones en España son razonables? ¿Son adecuadas a lo que la estructura económica soporta? La situación de los jóvenes, el modelo migratorio, todos estos temas que son los que molestan, que son los temas políticos de verdad. En cambio, no. Seguimos, ya digo, encerrados en una especie de 2018 que no acabará jamás, en debates totalmente periclitados. Otra cosa que ves cuando vas a países de nuestro entorno es que la izquierda occidental en general está muy fuera de tiesto en materia cultural. O sea, las banderas tradicionales de la izquierda, casi todas partes, pesan menos. Yo sospecho que en España cada vez menos, al menos algunas de ellas. Es decir, por ejemplo, la situación con el feminismo radical es incomparable. Ahora se pueden decir, lo que hemos hecho aquí, ahora se puede hacer de una manera mucho más tranquila que hace 5 años. Con lo cual, estoy de acuerdo en que seguir alimentándolo es absurdo. Y luego, hombre, descubrí en 2025 que la socialdemocracia funciona por un mecanismo que es elevar la bandera de la víctima, banalizarla, utilizarla políticamente y dejarla tirada. Esto ha pasado con el feminismo, que no sé si en Gaza esperan solidaridad real, que no la esperen, la flotilla Warrior esa. ¿Dónde está? Oye, ¿en Menorca o en Ibiza? ¿Dónde está? En Formentera, supongo. Estaba por ahí, ¿no? Han dicho que estaban ya por Túnez, pero ¿sí? yo no sé si... no está claro. A lo mejor, bueno, no sé, es una percepción que tienen. Ni la Odisea, oye, ni la Odisea de Homero Viaje épico. Completamente. No, pero digo, en general, esto no es nada nuevo. Son cosas tan antiguas como las que hemos estado comentando. Es decir, que es una mezcla de eso, de hipocresía y emotivismo. Y mejor a los monstruitos no mirar, pasar de esto y ser como los países de nuestro entorno. Hablar de política, de verdad. Pero estos de la flotilla sabrán que las aguas mediterráneas bañan costas israelíes. O a lo mejor se piensan que tienen que hacer un transbordo o alguna cosa así. O... no sé, yo veo la imagen de la... Hay una que se ha hecho muy viral, una rubia. Ah, sí, estaba bailando, sí. Que digo, la sueltas en Gaza y dura 10 minutos, ¿eh? Es que eso... Pobres hijos, tiene hijos. Ya. Porque ella dijo, esto lo hago por mis hijos. Sí. Entendemos que tiene hijos, claro. A lo mejor estar en Gaza. No creo. Creo que no tiene pinta. Precisamente, mira, hablando del tema Israel, que es uno de los temas que vamos a tocar, yo primero tengo que decir que se pueden criticar los excesos de Israel, siempre, por supuesto que sí, es necesario, pero punto número 1, el Estado terrorista no es Israel, es algo que todavía no ni siquiera es Estado, pero bueno, es Palestina. De hecho, quien gobierna Palestina, quien está al frente de Palestina, es una banda terrorista. Hoy, de hecho, ha habido un atentado en Jerusalén. Un español ha muerto. Han entrado en un autobús, han abierto fuego, han masacrado a todo al que han pillado por delante. No sé si han muerto 5 o 6. Al menos 6, que al menos sepamos 6, hasta uno ahora. de ellos español.
Quien es el Estado terrorista, es Palestina. Y segundo, hay que tener una de las lecturas que yo he tenido este verano, me he leído por fin, que tenía muchas ganas de hacerlo, el On Democracy and Death Cults de Douglas Murray, lo recomiendo muchísimo, sobre la democracia y los cultos a la muerte. Y hay una diferencia sustancial entre Israel y Palestina. Y la diferencia sustancial es que efectivamente, mientras que Israel promueve el respeto a la vida, al margen de todos los excesos que se puedan cometer en una guerra, etcétera, etcétera, como se cometen lamentablemente en todas las guerras, promueve el respeto a la vida, mientras que Palestina forma parte de una cultura en la que se vanagloria la muerte. Lo que se sacraliza es la muerte. De hecho, se premia al que asesina a inocentes. Es un tema cultural, es un tema también, no solo religioso, es un tema cultural, y eso lo hace radicalmente incompatible con con Occidente, con las bases de la civilización occidental. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, al margen de, como digo, es que eso me enlaza con Jano, cuando toda esta gente va Quiz for Palestine, feministas por Palestina, van allí con los bailecitos y tal. Lo que decía Jano, es que vas a durar 5 minutos, porque tú para ellos eres una infiel. Y no es que te vaya a matar 1 o 2 terroristas, es que cualquiera que te coja por la calle, ellos consideran que tú tienes que morir. Y una pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué ninguno de los países musulmanes que hacen frontera con Palestina, ninguna quiere acoger a refugiados? Absolutamente ninguno. Y ver lo que pasó precisamente en Dinamarca, con un experimento que hicieron hace unos años de acoger a unos 1000 refugiados palestinos, es muy interesante. Yo animo a la gente a que busque cuál fue el resultado de ese experimento. A ver, seguro que Pedro puede arrojar más claves internacionales, pero hay una cuestión que de verdad me parece muy evidente. El otro día lo hablaba contigo, Jano, no creo que haya nadie realmente que no sienta la situación de la población civil de Gaza, que está sufriendo una guerra. Es decir, si es que no pasa nada por reconocerlo, está sufriendo una guerra, hay hambre, hay víctimas, hay dificultades, excesos, hay excesos, dificultades de hacer los abastecimientos, como sucede, por ejemplo, en Ucrania, guerra ya olvidada por muchos. Ahí no van las flotillas ni Afganistán. Claro. Exacto, que en Afganistán con el terremoto a las mujeres ni las rescatan. Claro, pero aquí hay no han dicho nada, una de las potencias regionales que influyen en ese conflicto, que es Irán. Ya sabemos que realiza una labor, yo lo digo por aportar algo diferente, una labor de propaganda fuerte en países occidentales. Y ya sabemos que, y lo sabemos porque es muy sencillo de detectar, tampoco hay que volverse loco haciendo búsqueda, que ellos pagan sus proxies en diferentes países para que defiendan sus posturas. Hay posturas antisemitas defendidas por los proxies que paga Irán, todos los conocemos, y hay también posturas de la contraparte que, por ejemplo, se veían en Hispan Televisión. Hispan Televisión, ¿quién tenía un programa en Hispan Televisión? Pablo Iglesias. Pablo Iglesias que dirige todavía una fuerza, una izquierda, que ha sido una de las que se ha puesto a la cabeza de las protestas por la población de Gaza. Lo del gobierno es otra cosa, la enésima maniobra de oportunismo de Pedro Sánchez. Él ni cree ni deja de creer en las causas, simplemente lo que cree es en el poder. Pero esto creo que es muy relevante conocerlo, porque dentro de un país que está sometido, como comentábamos hace un tiempo, a los vientos internacionales, a potencias que intentan influir aquí o allá, es muy relevante saber también cómo la opinión pública de Europa, Irán y sus proxies están influyendo. Y sobre todo es que llama la atención porque al final cuando dice el pueblo palestino, oye, nunca se escucha a esta gente decir las primeras víctimas, lo lamentas de antes, decir, oye, que los propios palestinos sometidos a Hamas son las primeras víctimas, que se lo digan los simpatizantes de Al-Fatah, que tuvieron que irse todos a Cisjordania, los que podían, muchos han tenido que quedar ahí. De esto nunca dicen nada. Se está es una cortina de humo, pero al final la imagen de España es el Maduro de Europa. O sea, esto es lo que tenemos. Sí. O sea, es una cosa y creo que es una imagen que va a ir a más. Sí, no sé, efectivamente. Yo creo que eso va a ir a más. Sí, va a ir a más. No creo que se quede aquí. Lecanda. Yo, sobre propiamente el conflicto de Israel y Palestina, la situación. Sabes que antes hablábamos, antes del programa, de un defecto del tertulianismo que es opinar de todo, ¿no? Barra libre. Y hay algunos temas en los que me autolimito, porque, oye, por un tema de conciencia. Entonces yo nunca hablo de este tema porque me parece un tema tan complicado y ves a hordas de nos daría para 5 horas. Claro. Sí. Y yo soy un indocumentado entre ellos. Es decir, creo que para no serlo en este tema hay que saber muchísimo más de lo que sé. Desde luego, lo que sí que creo, que es la parte que tiene que ver con la política nacional, y ya lo hemos dejado caer varias veces, es que tú no puedes dejar la diplomacia, porque claro, estos numeritos
porque son numeritos, pero si fueran acompañados de una estrategia real, de una estrategia internacional real o diplomática, pues podrías decir, oye, es una política internacional que podemos juzgar. Muchas veces estos casos no son decisiones meditadas, son cosas que tienen que ver con tapar política nacional, con filias ideológicas, etcétera. Y eso es la destrucción de la diplomacia, que muchas veces se hace o por conductos. Cuando salió el caso de Aldama, la dimensión internacional de la trama era muy llamativa. Cuando hablamos de Zapatero, como decisiones importantísimas, alianzas de política internacional, quedan en manos de intereses indirectos, económico-ideológicos, que son poco recomendables, como apuntaba Rubén. Y luego también la diplomacia muchas veces es una cuestión de tiempos. O sea, hoy han muerto 5 personas, uno de ellos ciudadano español. Es el día de usar la bandera para tapar esto. Y eso sí que es un problema, porque esto son políticas de Estado, o sea, no son políticas de gobierno. Políticas de gobierno pueden ser una ley nacional que puedes en su momento darle la vuelta. Sí, luego a ver cómo... Estas relaciones en general las heredas y te sitúan en bloques, y eso tiene consecuencias para España gravísimas a medio plazo por razones que no son las propias de la diplomacia y que no son las propias de la política internacional. Y a mí esto, desde luego, me parece gravísimo. Pero sobre el conflicto en sí, ya digo, aquí... Sí, eso es otro tema. Pero es que además tenemos, por un lado, lo de Israel, pero el caso de Venezuela, que ya se está investigando. Oye, ¿qué vínculos tiene? Es que tienes Huawei. Primero, que Rubén ha hablado mucho en este canal, pero es que tienes el caso de Venezuela con Zapatero. O sea, ¿qué vínculos tiene? O sea, España, a ojos del mundo, es como decir, oye, sois de este bloque. Ayer, del bloque de Maduro. Alandete, reciente y gran fichaje de Big One Plus. Ahí va a estar una semana, una vez a la semana. Le hizo una Alandete pregunta. es fantástico. De verdad, esto no es casual. Le hizo una pregunta a Trump sobre Venezuela. Y es muy curioso, y de verdad, o sea, no obedece a la casualidad, porque esto se había comentado los días anteriores, una reacción de Estados Unidos, un golpecito a España, que la propia Casa Blanca se ha preocupado de difundir esa respuesta. Y Trump dijo, vas a ver cosas que te van a sorprender. Según me cuentan, vamos a ver en qué queda. La figura de Zapatero está ahí, amenazada ya directamente por la intervención dentro de Estados Unidos. Y luego el caso de China, el caso de Singapur, el caso de Huawei, eso yo creo que también va a haber noticias. Lo que me decían el otro día es que con respecto a la corrupción nacional, lo que más pronto van a salir van a ser los informes que ya deben de estar hechos, los tiene la UCO, del patrimonio de Ábalos, del patrimonio de Cerdán, y Ángel Víctor Torres. Y lo de las mascarillas de Ángel Víctor y Francina. Eso va a ser como aparecer lo más inmediato. Pero mucho ojo con lo de Huawei, Acento. Bueno, es que exacto, o sea, el acento también. Es que eso es lo gordo, ¿eh? Sí, esto es gordísimo. Y lo de Venezuela, pero eso ya va por el otro lado. Hay un dato que yo quisiera simplemente señalar. El Pollo Carvajal, que era el jefe de inteligencia de Maduro, que era el que de verdad ha reconocido delitos de narcoterrorismo en la Fiscalía de Manhattan. Que era el jefe, una especie, o el número 2 del cártel de los Soles después de Diosdado Cabello, que estuvo escondido en Madrid y que es un poco extraño que llegara a Madrid desde Venezuela y que de repente desapareciera y que solamente apareció cuando Estados Unidos empezó a presionar al gobierno de España y con qué pasa con el Pollo Carvajal. Este hombre reconoció diferentes delitos antes del verano. Me extraña mucho que no haya hablado de España. De hecho, me medio costa, mejor dicho, porque nunca se puede dar, por supuesto, todas estas cosas que te comentan unos y otros, que Estados Unidos está siguiendo algunas pistas que él ha dado. Ojalá. Vamos a ver lo que sucede ahí. Sí, pero está eso lo del Mossad, que ¿te acuerdas? ¿Cuánto tiempo iban diciendo? Uy, el Mossad ya verás cuando saquen la información. ¿Cuándo? De Sánchez decían que le iba a hacer caer el Mossad, pero si es verdad, yo ya no me lo creo esto. Sí. Es que, pues yo creo que hay muchas cosas de la política nacional, lo que comentábamos antes del tercer sector, ¿no? Que ya bueno, hemos tenido un pequeño debate, a mí sí que me parece en sí grave, pero bueno, ahí lo puede ver cada uno. Esto se olvidará, simplemente te da, digamos, medida de la gente que tenemos gobernándonos. Pero estas cosas yo creo que son las que quedarán. Es decir, cuando pase este gobierno y se haga un balance de este gobierno, por ejemplo, lo que estamos hablando, Zapatero, que es el mismo tema, que es esta especie de gobierno dual, en la que hay un tipo, que es Zapatero, que es un expresidente que hace unos negocios aparentemente muy, muy lucrativos, pero que tiene una trascendencia internacional bestial, y el cambio de la Secretaría de Organización. Cuando se fue Cerdán, claro, nos quedamos con que se había ido Cerdán y lo que había pasado. Pero también es muy grave cómo se compone la nueva Secretaría de Organización del PSOE. Torno a un matrimonio, relación con una consultora, que tiene que ver con todos estos temas. Y esto en realidad es mucho más grave, es menos llamativo, es menos... Pero a medio plazo estas son las cosas que van a quedar, yo creo, de este tiempo. Sí, sin duda. Sí. Y además Zapatero, acordaos que hubo un momento que estuvo en silencio, que no decía nada, y de pronto dijo, bueno, voy yo a ver a Pucci.
y fue el que sustituyó a Santos Cerdán. O sea, es que es muy loco esto. Sí, ¿eh? sí, y Es en la que última dijo, mira, yo reunión- ya voy con todo. En la última reunión ha ido Illa, no Zapatero, ¿no? Efectivamente. Eso es por algo también. No, lo quieren tener de perfil bajo porque si la cosa que sale es muy grave, bueno, este señor nosotros no lo conocemos, a Santos Cerdán. Pues no tiene Sí, nada no, que ver es con el bueno, partido. fue un líder. expresidente que estuvo por aquí y tal. Como tantos otros. A mí lo que verdaderamente me preocupa de todo el tema de las campañas de victimización a costa de buscar enemigos internos y externos es que tienen derivadas. Por ejemplo, el tema de enfrentarnos a Israel y de agitar el avispero pro-palestino, que los que agitan eso, los que salen con las banderitas son los mismos que hace 20 años salían con las banderitas de una banda terrorista en el País Vasco. Esto hay que decirlo porque es la verdad. Tal cual. Oye, y con los Tal cual. saharauis ya no les ya se les preocupa. ha Sí, olvidado. los saharauis Esa- ya, el ya, pueblo ya, saharaui, ya, el sufrimiento del todos- pueblo saharaui todos los ya. años teníamos a los ¿Qué Bardem es con eso? el Es verdad. temita y ya se les ha pasado. Sí, es a mí lo que verdad. verdaderamente me preocupa la derivada es la económica, porque el agitar ese avispero nos va a costar ahora los 160 millones de euros que ha anunciado Pedro Sánchez que va a mandar a Palestina, a Gaza, cuando hay que decir la verdad, eso va a ir a parar, si no todo en su mayor parte, a las manos de una banda terrorista sanguinaria como es Hamás. Estamos financiando indirectamente y no sé si conscientemente el terrorismo palestino. Y esto hay que decirlo. Luego, en segundo lugar, porque además es que a la Franja de Gaza se mandan millones y millones, toda Europa y el mundo en ayuda y están pasando hambre. Es que es el bloqueo de Israel. No sé, ahí está pasando algo más. Ahí está pasando algo más. Pero bueno, Estoy de acuerdo. al margen de eso, la otra derivada que a mí me preocupa muchísimo, cuando hablamos de la victimización, por ejemplo, de que es que la justicia persigue, no lo hemos comentado, pero es que el tema de las cloacas está a flor de piel. Es que hoy sacaba el Confidencial cómo han utilizado a concejales del Partido Socialista, a abogados abogados que han sido hasta hace nada asesores del propio Félix Bolaños, que es ahora ministro de Justicia, y también de Juan Carlos Campo, asesores de estos dos hasta hace nada, hasta hace poco más de un año. Son los abogados que están detrás de las querellas que se están interponiendo contra uno de los jueces que está investigando el entorno del presidente, y de hecho el que ha sacado todo lo que se supone que es de la ilegalidad urbanística de Peinado, resulta que está vinculado al juez Presencia, y el juez Presencia, su abogado, ¿quién es? El abogado que ha intentado recusar a la juez Viedma, que es la que hermano, ¿no? tiene investigado al hermano del presidente. Es decir, y hoy, Leire Díaz en el Senado lo que negaba, que ahora resulta que sí que se ha reunido con Santos Cerdán. ¿Os acordáis que en la exclusiva de lo del chalet de Peinado? Sí, sí. El plural. El plural. Siempre se enteran de estas cosas primero. Y, ¿sabes? ¿Qué cosa? la publicó a instancias de este señor. Yo lo sé porque cuando la publicó se les olvidaron borrar los datos y publicaron quién era el denunciante, que era este tal Jabonero, y publicaron también en la dirección, el domicilio de Peinado, y gracias a eso el domicilio de Peinado estuvo visible en Google, señalado como casa del juez Peinado. A eso se dedica la izquierda de este país. Sobre cloaca, que lo apuntabas tú, Lupe Leire, estaba hoy en el Senado y bueno, ha dicho, va a ser premio Pulitzer. Que lo sepas. Juanín. Leire Díez, la fontanera del Partido Socialista, que precisamente se ha enfadado al ser preguntada por qué no le gusta que le llamen fontanera, porque ella dice que es periodista. Señalaba la antigua militante socialista que todo iba a acabar saliendo a la luz en cuanto culminara sus brillantes trabajos de investigación periodística, de los que no tenemos noticia todavía. Rescatamos uno de esos momentos en la comisión de investigación en el Senado. Le hago la primera pregunta que tenía prevista, señora Díez. ¿Se considera usted una periodista de investigación? Sí. ¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación? No. Hace paradilla como, Sí, a ver cuándo fue. Ay, pues no. Te voy a decir una cosa. Ojalá fuera yo fontanero y no periodista. Se gana más pasta y se mancha menos las manos. O sea. Es impresionante, pero en realidad esta señora no tendría que estar en prisión preventiva, digo yo. O sea, con todo lo que ha salido, con todo lo que hemos escuchado, acordaros que esta se reunió con Santos Cerdán. Es que el verano de por medio, claro, hace que olvidemos muchas cosas. Pero que fue a hablar con Santos Cerdán a la sede, le dejó un USB y se piró. Y, o sea, como dices, está ahí, está por ahí, ha veraneado como si nada. Pero hay una cosa muy llamativa con respecto a la información que comentaba Lupe, que publicaba hoy el Confidencial. Estos son
de verdad, yo simplemente quisiera recordar, a lo mejor a la gente se le ha olvidado, cuando Pedro Sánchez mandó aquella carta a la ciudadanía de los 5 días, el hombre profundamente enamorado, habló por primera vez de los pseudosindicatos de la pseudo-ultraderecha que presentan denuncias basadas en recortes de prensa. Esto es un poco, a lo mejor estoy haciendo una falsa comparación, pero esto es lo que cuenta exactamente igual esta noticia. Pero es mucho más grave, porque mira, la asociación esta a la que pertenece Jabonero, pertenecía hasta hace poco, que se ha dado de baja en cuanto ha empezado a investigarla la Audiencia Nacional. Estos señores, por ejemplo, estuvieron detrás de la persecución y hostigamiento al fiscal Estampa, Ignacio Estampa. Ya sabéis que como es el fiscal anticorrupción que estaba investigando la trama Tándem, que ya sabemos a quién involucra, pues bueno, contra este señor fueron a base de querellas, que adivina quién estaba detrás de esas querellas. Pues toda esta gente, este señor tuvo que sufrir a dolores del... Bueno, esta gente también es la que ha puesto todas las querellas, estas contra un montón de magistrados, contra el propio Peinado han puesto querella, diciendo que tienen cuentas en paraísos fiscales y no sé qué. O sea, es que estamos hablando de, como lo decía el Confidencial hoy, querelladores profesionales. Pero, y luego que hay un caso abierto, lo comentaba Irene Dorta, mi compañera en el Independiente, lo de un periodista del diario dice que no, de parte del Leire se va a ver a un fiscal anticorrupción para hablar del traslado, de un traslado que le prometería si dice cosas negativas de su jefe, que es Luzón, si no me equivoco. Es que es tan mafioso, es tan cutre, es tan de mercadeo con los puestos de hay medios de comunicación, portales digitales sobre todo, que vamos a empezar a llamarlos también, en lugar de medios de comunicación, portales digitales, que están involucrados, que están de lleno en la trama mafiosa de la cloaca, que no os quepa ninguna duda. Este periodista era del diario.es, el de Escolar. Y los utilizan como coartada para parapetarse tras el derecho a la información y poder... Bueno, pues eso es lo que hizo María Jesús Montero. ¿Os acordáis cuando dijo, tal y como han publicado diversos medios de comunicación, que no había publicado ninguno sobre el no sé qué era el novio de Ayuso, que luego lo publicó El País y El Diario a la misma hora, ponían exclusiva. De hecho, exclusiva, cabrón. Creo recordar... Se te la ha pasado la ministra. Y o sea, que exclusiva. Lo de la mujer de Feijóo, la falsa subvención que había recibido de la Junta de Galicia, que lo dijo María Jesús Montero también en el Congreso, y era mentira. Sí, no sé, aquí a estas alturas ya... Y siempre del mismo sitio vienen esas informaciones. Eso es por cierto, lo ha dicho Óscar López, Óscar Puente hoy, mi paisano. Lo de la... No se puede hablar de polarización porque nos atacan solo a nosotros. Claro. La polarización es asimétrica y por lo tanto no existe. Trucazo. Es decir, esto no es un ataque. Es decir, publicar una información que no existe, que es falsa completamente, de la mujer del presidente, del jefe de la oposición, eso no es polarizar. Esto no es... Y por cierto, Leire Díaz sí que tendría que estar en prisión provisional. Uno de los cometidos de la prisión provisional no es adelantar, no es anticipar el cumplimiento de la pena, es, entre otros muchos, por ejemplo, evitar el riesgo de destrucción de pruebas con los pendrives que ha aportado uno de los fiscales, con toda la información que se ha facilitado con la denuncia, querella, la propia fiscalía. Yo creo que se está tardando. Es que es una cosa incomprensible, igual que lo de Coldo. A mí me parece que lo que has dicho, Óscar Puente, que es muy divertido, de nosotros no polarizamos, polarizan esos malditos fascistas, ¿no? Pero yo creo que es un poco, es la idea. Te explico un poco la psicología del personaje. O sea, yo creo recordar, porque antes, en un momento de patriotismo ascético, he dicho, voy a escuchar esto. Me está dando mucha pereza escuchar a la Leire Díaz, pero he dicho, bueno, vamos a volver. Y entonces creo recordar que ha dicho algo también de los periodistas, como de esos periodistas de los que tenemos datos, o como ha dicho algo así, como de estos que son los que montan los bulos. Sí, los ha amenazado. Los ha amenazado como de manera civilina, como es ella, sutil, ¿no? Sí. Y entonces, claro, yo escuchándolo pensaba, porque claro, o el momento este de ¿es periodista de investigación? Sí, así investigado. No, o sea, esa autodeterminación, digo, ¿de dónde nace? O sea, yo intento entenderlo psicológicamente. Y yo creo que, efectivamente, en el aparato político, mediático, gubernamental, hay gente que ha entendido, que lleva unos cuantos años subido a esa parra, primero, que sus restricciones a los periodistas nunca les van a afectar a ellos, porque están hechos para el otro, y segundo, que lo que ellos hacen en realidad es lo que debería hacer el periodismo, que es perseguir a la derecha, es decir, perseguir a los malos. Entonces, si tú estás haciendo una investigación encargada por quien sea, por el gobierno, por ejemplo, para investigar a los malos, en realidad es periodismo, porque estás haciendo un servicio público, que es evitar que los bárbaros puedan llegar a la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que ella, en parte, se debe sentir periodista, porque tiene muchos compañeros de profesión. Es decir, que esta legislatura de las fake news, el barro, el lodo, etcétera, es una parte central, ¿no? O sea, que hay periodismo, que es cuando le das razón al gobierno,
Y fake news, cuando no, seguro, etcétera, cuando no. Claro. Entonces yo creo que se debe de considerar en algún rincón de su subjetividad periodista. Ellos hicieron una cosa, porque claro, cuando tienes a 1000 tíos trabajando en Moncloa siempre hay gente que sale descontenta. Esto es una cosa, y trascendió en su día, y me llama la atención porque me lo comentaron, y luego alguien lo publicó y me parecía muy interesante. Ellos habían hecho estudios sobre las debilidades financieras y editoriales de los medios de comunicación de la derecha. Pero esto no lo había hecho Leire, esto lo tenían en Moncloa. Claro. Y eso, evidentemente, cuando hacen un plan de acción por la democracia y cuando ese plan lo dotan de 124,5 millones de euros para la digitalización, lo que pretenden es explorar esas debilidades también. Eso realmente, muchas veces digo que lo que sucedió en Cataluña se está trasladando al resto del país con el resto de los años. Eso lo hicieron muy bien. Eso empezó a hacerlo Pujol, pero cuando estalló el proceso soberanista lo empezaron a hacer perfectamente también. Inflas a unos, les castigas a los otros, al final consigues que la prensa hostil se debilite, y a mí me llamó mucho la atención cuando me habían comentado que existían esos informes que hablaban de los puntos débiles de una forma bastante detallada de la prensa, desde el punto de vista empresarial, accionarial, de redacción, periodistas, y luego lo que tenga Leire pues era los típicos archivos que le habrán pasado los Villarejo y los Pérez Dolcet y compañía, claro, no tengo ninguna duda. Bueno, pues todo esto, hablando de periodismo, lo están tapando ahora con lo de Ábalos, que sabes que va a sacar un documental, se estrena esta noche. Ahora mismo estará a punto de estrenarse. A eso no le podemos hacer competencia. Yo lo No, siento claro, mucho. sí, pero A las pero 11 dice 11 de la noche. 11. Solo decir Uy, que se puede ver en después del programa. Después del programa, sí, Después del sí. programa. De postre pueden... Claro, yo estoy indignado, lo confieso. Porque vamos a ver, o sea, primero la historia está de que me vendas que Ábalos es el más malo de los malos y que todo es una cosa suya. No me la cuentes, que no cuela. Pero es que encima, ahora, que es un documental de la fortuna de Zapatero, de José Bono, de Pepiño, eso es ser valiente, no coger a esta especie de Alba Carrillo desmejorada y decirle, venga. Pues me ha gustado eso. Pero óyame, hay que decir... Pobres niños, tienen hijos en común, te imagínate un hijo viendo eso y mamá, ¿qué haces? Hay que decir que hoy ha mentido José Luis. Bueno, pero esto es una tradición suya, son sus costumbres, Lupe. Hoy en Twitter... Sí, de hecho, vamos a decirlo, se lo he pasado a Lupe, digo, oye, dice don José Luis, que se ha prohibido que se emita el documental. Alucinando, digo, ¿qué es el socialista? Pues de eso te ves 4. Mucha práctica. Claro, he seguido leyendo el tuit y digo, pero será sinvergüenza el tío. Que es mentira. Que dice, el juzgado tal de instrucción patatín, patatán, ha acordado la prohibición de la emisión y la orden de alejamiento de los periodistas de mi casa, tal. Luego, ida a la fiscalía, ha dicho que no, lo ha revocado. Y ponía el pantallazo de la resolución. Y te leías la resolución y lo que decía es, tú presentas una querella, se incoan diligencias, es decir, se abre expediente, para que la gente me entienda. Cuando dicen, incoan diligencias, abren expediente, ya está, la hemos registrado. Se incoan diligencias y como el señor fulanito Ábalos pide esto y esto, pues vamos a dar traslado a las partes para resolver. ¿Y qué ha resuelto? Que no, o sea, ni lo había estimado, ni le había dicho que sí, pobrecillo, ni ninguna. Le ha faltado decir, ha picado mogollón de le ha gente. faltado decir, tienen ustedes en la 1 Masterchef, en la Antena 3 no. La parrilla. Muy recomendable la reposición. Pues vamos con la mujer de Ábalos, que claro, va de víctima nada ahí. Juanín, El precio de la corrupción, así se llama el documental que va a emitir Telecinco, con la aparición estelar de Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos, protagonista durante estos últimos días por las entrevistas que ha concedido a varios medios de comunicación, un documental en el que contará todo lo que vivió junto al exministro. Esto es lo que decía en un avance antes del estreno. Carolina, ¿cuál ha sido la reacción de José Luis Ábalos cuando se ha enterado de que tú ibas a hablar? Pues no le ha gustado. Carolina, ¿te ha amenazado hoy? La verdad que desafortunadamente y lamentablemente ha cometido la imprudencia de sí hacerlo, porque lo ha hecho atentando con el trato que va a tener de ahora en adelante con mis hijos. ¿Qué cosas te ha dicho? Me ha amenazado en que era una inconsciente.
Bueno, pues este es el adelanto. Gran temporada. A ver, nos viene. es que... Nuevos personajes. Esto no vale. ¿eh? Todo esto el primer De día. la Sí, trama. te iba a decir, acabamos de empezar en diciembre y ya estaremos hablando. Ya estoy superado, tío. Acabó la temporada muy en el límite. Muy ahí, Que estábamos decíamos, ahí, que "Buah, decíamos, estamos que no podemos más, esto No, es un manicomio, vamos a acabar no todos nos podemos- locos". No nos podemos ir porque si sale algo tal, bueno. Y mira cómo viene la nueva temporada, ¿eh? Con buenos Ya. personajes. A mí este no me gusta. No, a mí este no. Jano es que está tomando parte. A mí me parece relevante una cosa que ha dicho esta señora, pasa por más qué? allá de los temas personales que honestamente es que me aburren cantidad. El tema relevante es que, según ella, informó al Partido Socialista, lo ha comentado Sí, antes, sí, pero sí, a informó al Iván Partido Redondo. Socialista- Bueno, Adriana Lasta primero. informó al Partido Socialista de, digamos, que las costumbres De Ábalos. de José Luis y que el Partido Socialista no le hicieron mucho caso. Guau. Salta la sorpresa. Dijeron, es que nunca ha pasado, no sabemos qué hacer. Estamos en shock. ¿Qué me dices? Entre todas las opciones que Claro. hemos barajado, esta no Impensable, estaba. impensable. Estamos en shock absoluto. Bueno, Entonces- eso y luego también sobre el del Seagate. Sí. Dicen que va a contar la verdad. ¿Pero que va a contar la verdad esta señora de qué? Pues ¿No? ya la podía haber contado cuando estaba. Claro, es que a mí cuando esto estaban las es lo que diligencias me abiertas, molesta. Dices, no hombre, sé. tienes a este pobre hombre que no puede salir por la calle, que ha perdido 25 kilos o 30, está hecho polvo. La última imagen suya Está más chupado que Sacando- Sánchez. es que, joder, da una Sacando al pena. perro ahí. Sí, y la Sí, gente, sí. "Ah, a mí también me gustan las putas, tal, no sé qué. Hombre. Digo, pero es que no es justo que este hombre sufra esto y luego estén veraneando Leire y compañía como si nada. O el propio, bueno, Sánchez como si nada, no, pero muchos sí. Dices, no es justo. Pues mira, yo te digo una Y cosa. hacer leña al árbol caído, ahora sale esta de Valiente. No, Y- Valiente hace 15 años, no ahora. No le tengo ninguna simpatía al personaje y sé que ¿A ha habido quién? polémica respecto a Ábalos, lo siento. Ah, vale. Pero, Bueno, nadie es perfecto. pero de verdad. Pero o estamos con la racionalidad o estamos Yo con la estoy con, barbarie. yo estoy con Rubén. Eso, La racionalidad de es que ahora. haya un majadero que le pare por la calle y Sí, diga, sí. ¡ay, que para con las putas! No, los scratches no. Los scratches son patrimonio para de gentuza esa y izquierda para cutre, chusma. de esos que iban a buscar a los políticos a sus casas. Deja a la gente que esté por la calle tranquila, sea quien sea, aunque sea el político que más aborrezcas. Aunque sea Ábalos, que no te guste, aunque quieras grabar un vídeo viral. O sea, yo abstente. ahí discrepo un poco contigo en el sentido que según lo que haya hecho. O sea, a mí mi destapatero que ande tranquilo por la calle, por mí no. Te lo digo, no. Ya, ahí puedo entrar Ahora- en una contradicción, te lo reconozco. Ahí tu teoría ya. Claro, pero no vale un scratch. que digas, lo peor de lo peor que se le acusa es que se gastaba el dinero en putas y enchufaba a sus amantes. Pues oye, tío, o sea, ¿me quieres Honestamente, contar a que esto José lo Luis- grave? A José Luis, a mí no me consta que se le haya hecho ningún scratch. Una cosa te No, puede no, pero parecer me refiero, no, de, no de scratch mejor como o tal, peor no, gusto pero... que un tío se acerque y le diga no sé qué de las putas, pero en esta es, o sea, es No, también pero un, le insultan, un poco, insultan. un poco de bueno, pues hijo mío, No, eres, se han te has metido en descalmado. política. Ya, no, o sea, sí, claro. Pero que me refiero que a mí lo que me molesta es que quieren hacer como que este es el que ha creado todo este asunto. Hombre, no. Y que le haces un documental. Y digo, Pero una ¿qué víctima- cojones? Haz un pero, documental Jano, de Pepiño Blanco si tienes narices. una De víctima- Zapatero una o de víctima- Bono. Una Pero- víctima tampoco es. No, víctima no es. Por cabeza de turco. ¿no? Puede ser. Ahí- Puede ser ahí que tenemos. quieran, Sí. que quieran explotar y centrar el tema de la prostitución. Que es lo que a mí me en él, molesta, porque sí, ya- seguro. ya- Yo, en vayan cualquier esos caso, ámbitos de aunque por con lo vida. de Zapatero es verdad, me habéis puesto un pequeño aprieto, pero en contra de este tipo de cosas, a favor de que la justicia con sus Hombre, sí, tiempos claro. falle, que cumplan sus penas de prisión, que escriban, por ejemplo, libros y le condenan a leer en la cárcel, porque dan papel y boli, que yo sepa todavía. Oye, Y Santos que Cerdán todo había siga creado el el Club del cauce del Lector. Estado de Derecho, que no es perfecto, pero que desde luego que yo creo que tiene una reacción mucho más ejemplar, o por lo menos que lo intenta siempre, que la de los 4 majaderos, entre los que cualquiera podemos estar en algún momento, incluido yo mismo, por ejemplo, con lo de Zapatero. No, eso sin duda. Le canta. Pues yo cierro como hemos empezado, hemos hablado de la estética, el verano, las licencias. Estas cosas no. O sea, yo estoy en el equipo de Rubén de... O sea, y lo hemos discutido con él, yo contra el criterio editorial de la casa. No, pero Defiendo que que cada uno no dice lo hay que que le da la dejarse gana. caer por la simpatía por José Luis Ábalos. No la merece. Ahora bien, está feo. Depende de la persona, pero está feo. O sea, Ya no esta venimos cosa el ya- lunes que viene. otra vez. Está feo. Bueno, pues será el último que haga. Será el último que haga en este programa. Está feo. Insultar a un señor que está sacando el perro ahí en tono casi de presión. Pobrecito, ¿verdad? Y también está feo que la política española se convierta en la versión grotesca y peor de lo que imaginamos de la política italiana, que es del latrocinio al sálvame deluxe. O sea, del latrocinio a presa de corazón. Hay que evitar estas tendencias antiestéticas. Estamos en esa. Sí. Es que esto, claro, es que yo pensaba que era un documental hoy. No. Que han hecho varios capítulos. Hombre, Hoy claro, es el los primero. fascículos. Sí. Ahí está la resurrección de Mediaset, que estaba de capa caída, en Sí. José Luis Ábalos.
Tenemos al nuevo Cachuli y a la nueva Maite Zaldívar. Efectivamente. Coño, además es que tiene un aire a esa Maite Zaldívar, es verdad. Sí, es verdad que hay Tiene un fenotipo ahí. Es verdad que se cumple todo. Claro, A mí, coño, ya a mí me alegra que cante y que cuente cosas, pero hay que cuidar las formas, que esto sigue siendo... ¿no? Nah, Es que fingir que somos un país serio. ¿no? Sí, pero ahora no. O sea, a mí no me vale ahora. Mira qué valiente soy que voy a dar la cara ahora. Yo soy de las cosas que hay que contar que puedan tener trascendencia criminal Eso es. o jurídica, Claro. se cuentan en el juzgado. Luego, si quieres, te vas por los programas. Sí, claro. Pero primero lo cuentas en Es el otro juzgado. mínimo razón. En fin, vamos a dar las gracias a nuestros queridos socios, que no han sido pocos este verano. No vamos a dar todos los del verano hoy, porque si no estamos aquí, afortunadamente, por lo menos 5 minutos. Así que vamos a decir hoy unos pocos, mañana otros más. Juan, Fuenlabrada de Madrid. César, mira, San José, Costa Rica, nuestro primer expatriado El primer programa, de la ahí temporada. en- Que muy mola Costa Rica, gran sitio. De verdad, súper molón. José, San Cugat del Vallés. Jorge, Las Palmas de Gran Canaria. Giordano de Toledo, Javier de Valencia, Noel de Huelva, Javier también de Madrid, Juan Carlos, Alicante, Raúl, Santa Cruz de Tenerife, María Teresa, Alcalá de Henares, Alessandro, Madrid, ¿verdad que decir algo italiano? No, está aquí, está en Madrid. José Alberto, Las Palmas de Gran Canaria, Adela de Olite, ¿sabéis dónde está? Sí, Navarra. En Navarra. Vale, sí, yo lo hablaba como, yo no lo sabía, vamos. O sea, ¿No mira, conoces el castillo Tiene un de castillo Olite en fabuloso Navarra? y el parador allí. Es Mira, precioso. podría decir, sí, no hombre, sé si lo ha claro. profanado No. Ábalos, tu O sea, amigo, podría pero... decir, sí, claro, hombre, el castillo, tal. Pues no, la verdad es que no lo conocía. Siempre ¿Tú, se Rubén? queda bien diciendo bonito sitio, la verdad. Que seguro que lo es. Ya está. Yo confieso que no, lo he aprendido. No, el castillo Ha es habido un precioso, cambio ¿eh? Es, es precioso, de verdad, merece la Bueno, pues pena ahora lo busco. Los visitarlo. sitios más bonitos de Navarra, sí. Y eso no está una vez en Navarra. Y hace Pues muchísimos Navarra años. tiene pueblos muy bonitos, ¿eh? Sí, eso sí. Hay uno que... ¿Cómo se llama este que de las hojas, que es muy famoso? ¿Dónde está la selva de Irati? Sí, ¿cómo se llama? Pero hay uno en particular. Pues no lo sé. Yo Bueno. sé la selva de Irati, que sí que he estado varias Sí, veces. pues hay un pueblo ahí que dicen, ¿tienes qué tal? No he ido, lo tengo apuntado. Elena, Madrid, y Javier de Buenos Aires. No es Javier Milei, es Javier, que supongo que sí que la habrá votado. Está Milei. reflexionando Milei. Sí, pues Falta- ánimo, falta hace. ánimo desde aquí. Si nos hace una reflexión general, falta a todos, yo creo. Ujú. Y con esto concluimos. Rubén. Quería comentar. Es una anécdota, lo Por digo supuesto. porque siempre la gente me pide. Lo que más le gusta a la gente, en realidad todo este programa se hace para que tú cuentes tus anécdotas. No, pero es muy curioso. Más allá de que fui a vuestra tierra y me puse una paella que estaba salada, que eso, a ver. ¿Cómo? ¿En Valencia? Bueno, en Alicante. Uy, Lupe, defiéndete estuvo- tú ahí. estuvo en Entonces Villajoyosa. nosotros ahí... Se va hacia el sur. Villajoyosa, Sí, yo- es un asunto yo- de Lupe. Yo defiendo de Alicante para abajo. Bueno, diré porque creo que es un clamor ya entre nuestros espectadores lo del espacio gastronómico. la Eres verdad, un 6 años de vida. hater de la gastronomía. Mira, o sea, eres he el bajado, he anticrítico, hecho la tío. foto para verlo aquí. He bajado esta mañana a tomar un café con un croissant. Mira lo que me he encontrado en ¿qué la es carta. eso? Mira, o sea, pone? un intérprete, pero Pues la verdad es que en yo no árabe. sé. O sea, que son fritos con la nef, hash de patata con no sé qué, Scandinavian break. Me he ido de bar, o sea, y creo que cada vez Madrid es más eso, el café de especialidad, las cafeterías donde realmente... Madrid cada vez es menos Madrid, menos castizo, menos España, menos todo. Eso es, y esa es como el comentario Es un tema. gastronómico de la semana. Bueno, que lo puedes ligar con un comentario social, porque muchas veces está muy unido. El tipo de bares que te ofrecen, más relación de lo que demanda la sociedad. Pero eso Nos de ya- están cambiando Madrid. El gran placer de los domingos o de los lunes antes de empezar a trabajar, de cualquier persona normal que de verdad que se pueda vestir realmente por los pies, se dice, es café, croissant y periódico. Ya, la gente pero ya no hay esto, periódicos, la te culpa tienes de que esta poner moda- Scandinavian breakfast. La culpa de esta moda, de estas modas son de los Instagrames y de los TikTok. Correcto. ¿Cuánto eso. daño? Sí. Han hecho muchísimo daño. Ay, en fin, lo contaremos. Lupe, nos vemos el lunes que viene. En principio sí. Sí, si te deja Oscar Puente, Si ya sabes me lo que... permite el ministro de sí, Transportes. la presencia de Lupe aquí... Yo Esto- lo digo siempre. Esto es Cojo el volátil. tren acojonada. Sí, de hecho me ha dicho, Acojonada. bueno, suba la vez, deséame suerte. Así ha sido. Sí, sí. Así ha sido. Así que nada, hemos cruzado los dedos, cruzaremos los dedos para que el Sí. próximo lunes estés aquí. Rubén, sin americana, ya con camisa blanca. A mí no me gustas así. Yo prefiero que vengas con tu camisa blanca. claramente, Claro, sí. o sea, esto no eres tú. Aquí estoy Iberes y yo también cruzaré los dedos para volver a estar el lunes después de mis intervenciones de hoy. Y el viernes ya te vemos en lo que no te han contado. Efectivamente, sí. Y la semana que viene en Big One Plus. Esta Hay que- semana no empezamos en Big One Plus, es Hay la que viene. suscribir, pero de verdad, Hay que empezar a suscribirse la ya. parrilla Sí, de pero este ya. año es
buenísima de Big One Plus, de verdad. Me estaría feo que estando tú dijeses que vaya bodrio, claro. No, pero yo lo digo por nosotros, no por mí, claro. Profesor Bastos, Alandetes, en Mar. La taberna ilustrada va a estar bien. La taberna, los sábados, sí, por la noche. 1 al mes. Sí. Estará ahí, pero más larga. O sea que se podrán deleitar. Más turra. Sí. Querido Pedro, nos vemos semana que viene. Estupendo. Juanín, tú y yo ya mañana. Mañana más. Esto si ya Dios quiere, non-stop. Primer toro y ya está siendo una locura esto. Sí, joder, que cómo hemos empezado. Menudo nivel. A ver. Aguantaremos, lo intentaremos. Sí, mañana a ver qué cuenta la exmujer de Ábalos, si es que cuenta algo relevante, claro. Lo contamos. Lo contaremos. Nuestro querido Héctor a los mandos también, una nueva temporada, que es el que hace las miniaturas también, claro. No solo es el que realiza, el que hace miniaturas. Todo lo molón lo diseña nuestro querido Héctor. Tiene su arte y su Sí, preparación. sí. Pero habéis visto que el primer comentario que ha hecho y se empieza a reír. O sea, no había abierto la boca, casi. No hay derecho, Rubén. No hay derecho. Nada, tengo que ser más serio. Y a todos ustedes ya les emplazamos a mañana a las 9 de la noche. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.